relación 1 menos seno de phi sobre 1 más seno de phi. Esta es una de las formas más fáciles de aprenderse este valor como proporción de condición activa, siempre y cuando se garantiza la condición activa. Vamos a ver que la condición activa es aquella donde el muro busca alejarse de la masa del suelo y por lo tanto al desarrollarse ese mecanismo podemos perfectamente estimar dicha presión activa sobre el elemento de contención. Si vamos a considerar la presión pasiva, y ya vamos a ver por qué digo si vamos a considerar la presión pasiva, entonces aplicamos esta expresión. Fíjense que en este caso la cohesión participa en la resistencia. En este caso, lo más frecuente en la práctica es aplicar la expresión completa, donde participa el valor de cohesión, pero volvemos a lo mismo. Acá la presión pasiva se desarrolla para un determinado nivel de deformación y debemos tener muy claro que dicha deformación se manifieste en cifras, porque si no podemos caer en un problema de ya por el lado de la seguridad, sino lo contrario, y ya esa proporción de empuje pasivo ayudará mucho en la estabilidad, pudiera estar comprometida dependiendo del nivel de deformación o desplazamiento que esté experimentando el sistema. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. La expresión que nos ayuda a determinar la presión pasiva según la teoría de Rankine depende de un coeficiente de presión pasiva, en este caso P que tenemos acá, que fíjense es el conjugado de este valor. Por eso se habla de los esfuerzos por las presiones conjugadas de Rankine o los coeficientes conjugados de Rankine, porque fíjense que para el caso activo es 1 menos seno de phi sobre 1 más seno de phi, para el caso pasivo es 1 más seno de phi sobre 1 menos seno de phi. Por eso siempre hablamos de las tensiones conjugadas, los comportamientos conjugados de Rankine, porque podemos llegar al coeficiente de empuje pasivo a partir de lo que sería el inverso del caso activo. ¿Qué significa eso? Que el coeficiente activo nos dará siempre un valor menor que 1 y el coeficiente pasivo por lo general no, siempre nos va a dar un valor mayor que 1 y bueno, en la mayoría de los casos estará incluso por encima de 2. Y entonces que debemos también tener muy claro todo el proceso de caracterización técnica, lo que tiene que ver con ángulos de afección, cohesión, etc. Siempre la data técnica es muy importante en el comportamiento de estos elementos de contención lateral. Luego vamos a llegar a lo que sería la teoría de Coulomb. En el caso de Coulomb vamos a ver entonces que ya aparece un nuevo componente. Cuando estaba la teoría de Rankine, cuando hablamos de la teoría de Rankine, resulta que considerábamos la presión activa actuando sobre este plano imaginario. Lo que ocurre en el caso de Coulomb es que ya entendemos que esta presión activa realmente se aplica directamente sobre la superficie del muro y eso hace entonces que entendamos que hay una fricción entre el suelo y el muro. Rankine considera un muro sin fricción, Coulomb considera la fricción que existe entre el suelo y el elemento de contención lateral. En este caso, fíjense, la forma de la expresión general para llegar al caso activo es equivalente al de Rankine, pero va a existir una diferencia importantísima para estimar el valor del coeficiente activo caso A, y es que la expresión general es como se observa acá. Y ahora acá comienzan a participar otras variables, como es, por ejemplo, la inclinación del material de relleno, ya lo hemos visto, aparece el ángulo de la cara interna del fuste, medido contra la horizontal, aparece entonces lo referido al ángulo de fricción interna del terreno, el ángulo de fricción suelo-muro, este valor que tenemos acá es el que ya nos habla de que existe una fricción entre el suelo y el elemento de contención, cosa que no contempla Rankine. Entonces, esto es ya una intervención importante de otras variables que no considera Rankine y que lo que hace la aparición de estas variables es considerar que mediante teoría de Coulomb va a existir una fricción entre el suelo y el elemento de contención lateral. Muy bien, luego vamos a tener acá para el caso pasivo, vamos a tener una expresión parecida a la que veíamos en Rankine, pero con la misma connotación, que el coeficiente pasivo K sub P, según Coulomb, va a tener entonces ahora esta forma, donde vuelven a aparecer las mismas variables que indicábamos antes, y bueno, y siempre haciendo la acotación. Las presiones pasivas dependen de unos niveles de deformación que deben existir en el terreno. Lo mismo aplica para el caso activo, lo que ocurre es que se analiza de maneras diferentes. Es decir, cuando decimos que voy a diseñar con presión activa es porque el comportamiento del muro garantiza que se desarrolle la presión activa. Y en ese caso, cuando diseñamos de esa forma, es que trabajamos con los valores de caso A y estimamos los valores de peso A o presiones activas.
Cuando hablamos de estimar presiones pasivas, indicamos entonces que es una componente que voy a utilizar en beneficio de la estabilidad y por lo tanto debo ser muy cuidadoso porque dicha presión pasiva se desarrolla para un determinado nivel de deformación, un determinado nivel de desplazamiento. Esto es en cierta forma un poco complicado de caracterizar en proyectos reales, por lo que hacemos en la práctica es aplicar unos coeficientes de reducción sobre dichos valores de presión pasiva y vamos a ver que herramientas como Geo5 nos permiten aplicar la misma filosofía en el caso de proyectos reales. Vamos a ver entonces que cuando trabajamos con elementos de contención, sobre todo para el caso de puentes o para cuando deseamos hacer una contención para alguna estructura, alguna tipología que tengamos acá encima del relleno, lo que sea que tengamos que soportar a nivel de contención lateral, vamos a tener un incremento por sobrecarga, puede tener un origen de muchas fuentes, cargas dinámicas, pasos de vehículos, material de relleno, viviendas, etcétera, o como les digo, el caso de puentes también se utiliza mucho esta analogía. En este caso, estos empujes laterales tienden a incrementarse a partir de la presión activa. Fíjense que para el primer caso, esto es lo que haríamos con Rankine, pero para el caso de Coulomb, fíjense que acá ya consideramos que el valor de presión activa está aplicado directamente sobre la cara del muro, considerando la fricción suelo-muro, y por lo tanto el incremento de empuje lateral que proviene de la inclinación del material de relleno y de la sobrecarga puede trabajarse a partir de lo que sería una carga equivalente. ¿Okay? Esta carga equivalente lo transformamos con una especie de altura de relleno equivalente y con eso ya tenemos la sumatoria de las componentes del material de relleno más la aplicación de el empuje que ya existía originalmente sobre el elemento de contención lateral. Siempre es importante tener muy bien identificado lo que son los orígenes o las fuentes de carga que vamos a tener sobre todo el sistema, porque realmente en un elemento de contención lateral las cosas aumentan al cuadrado, ¿no? Sobre todo si estamos hablando de un elemento que va a trabajar en voladizo como el que estamos viendo ahora. Realmente el que yo obvie una sobrecarga, una magnitud de carga aplicada en la superficie, va a implicar una aplicación de carga lateral que a su vez se transforma en momentos flectores dependiendo de esta altura que trabaja en voladizo. ¿Okay? Siempre vamos a ver que cuando analizamos cualquier voladizo a nivel estructural, en función de la dirección, sea cual sea la dirección, sea horizontal, vertical, como sea, siempre vamos a ver que el voladizo es un elemento que hay que tenerle mucho cuidado porque la magnitud de los momentos se incrementan al cuadrado en función de la longitud de dicho elemento y de igual forma ocurre con los elementos de contención que trabajan estructuralmente de la misma manera. Vamos entonces a llegar a lo que sería la revisión de estabilidad. Habiendo estimado los valores de presiones activas, presiones pasivas, llegamos entonces a revisar que ese muro funciona. La primera verificación que hacemos en la práctica es la revisión por volcamiento. Hemos determinado las dimensiones del muro, hemos determinado los empujes según la teoría en la que estemos trabajando, Rankine, Coulomb, etc. Y ya podemos evaluar qué ocurre a nivel de volcamiento. En este caso, si vemos la analogía con Rankine, partiendo de la presión activa, siempre vamos a tener una componente horizontal, peso H, vamos a tener una componente vertical, que sería la respuesta vertical partiendo de la presión activa, y a partir de allí, si hacemos un ejercicio manual de este problema, es como que si dividiésemos en áreas todo el sistema, todo el problema, y estas áreas, unas participarán como cargas resistentes, por ejemplo, el peso del suelo, el peso del muro, y vamos a ver entonces que haciendo momento contra el punto de rotación, acá en la punta del muro, vamos a tener lo que serían las fuerzas resistentes y lo que serían ya las fuerzas y momentos de volcamiento, en este caso, en este sistema, la presión activa, la sobrecarga que tengamos encima y para el caso sísmico, ya lo que sería la acción sísmica como tal. Fíjense que cuando hacemos todo ese análisis, vamos a tener una sumatoria de momentos resistentes que vamos a poder relacionar con la sumatoria de momentos de volcamiento. Si nos vamos por filosofía ASD, una de las más comunes y más sonadas en la práctica, vamos a hablar de un factor de seguridad. Y me refiero a esto porque realmente hay que tener muy en cuenta que ya la filosofía SD en ciertas áreas de diseño técnico, diseño estructural, está siendo superada por teorías como el LRFD, por ejemplo, que ya prácticamente es la que utilizamos para cualquier elemento que tenga que ver con el área de puente, infraestructura,
infraestructuras viales, etcétera. Tendemos a trabajar siempre con LRFD, pero bueno, para el caso convencional siempre vamos a trabajar con ASD, para el caso de edificaciones, y además que ASD siempre nos ayuda a visualizar el problema desde cero de una forma mucho más cómoda. Pero tengamos en cuenta que realmente el LRFD ya toma una posición muy importante para el diseño de técnico estructural de elementos. Por ello también parte del contenido de este programa de formación tiene lo que serían casos resueltos con ASD y casos resueltos con el RFD, porque ya el RFD toma un papel bien importante en todo lo que es proyectos de infraestructura. ¿Qué ocurre con ASD? Bueno, que cuando relacionamos esta sumatoria de momentos resistentes con los de volcamiento, vamos a ver que típicamente en la práctica hablamos de un factor de seguridad mínimo que sea igual a 2, considerando el empuje pasivo. Y en caso entonces en el que ya decidamos que el empuje pasivo no interviene en el mecanismo de respuesta, entonces puede haber variaciones sobre ese factor de seguridad. Realmente es difícil establecer un valor puntual porque esto cambia mucho según las regiones, según los códigos, según las referencias locales. ¿Okay? Porque ¿qué es lo que ocurre? Bueno, lo que me interesa es que entendamos la filosofía. Si el empuje pasivo lo tomo en cuenta, ya yo sé que esta componente va a darme estabilidad al sistema. Tengo que estar seguro que realmente hay un nivel de desplazamiento asociado que desarrolla dicho empuje pasivo. Y ahí entonces como que tengo que estar seguro de que él está allí. Por eso vamos a ver muchos proyectos donde el ingeniero a cargo dice voy a despreciar el empuje pasivo y voy a revisar el factor de seguridad sin empuje pasivo. ¿Okay? Entonces en ese caso se trabaja muchas veces con factores de seguridad iguales a 1.5 y cuando incluso se incorpora el efecto sísmico podemos bajar este factor de seguridad a valores que van entre 1.2, 1.4. Vuelvo y repito, no quiero ser absoluto con esto porque hay variaciones según ciertas regiones y ya realmente si no se cumple con estos factores de seguridad mínimo, entonces viene un proceso de redimensionado del muro para poder cumplir con los valores mínimos que establece el código local, la referencia, la tradición de diseño de la zona también. En muchos casos también adicional al código hay una tradición de diseño que hace que ciertos factores sean mayores, por temas también de geotecnia, por temas de suelo. Entonces, bueno, esto sé que es bastante frecuente en algunos sitios y por eso hago la aclaratoria de que realmente va a depender mucho de lo que se estile hacer en la zona. De allí también que la filosofía LRFD busca resolver esto porque como se aplica directamente un factor de reducción según un estado límite, ya nos evitamos el problema de del factor de seguridad que a veces puede ser un poco empírico para algunos diseños, pero bueno, realmente es como nace todo esto y estamos muy acostumbrados a trabajar con el concepto de factores de seguridad y filosofía desde hace muchísimos años y realmente lo que quiero es ilustrarle el otro mundo en el que ya tenemos ya también muchos años trabajando. ¿Okay? Vamos a ver entonces que a nivel de deslizamiento tendremos la sumatoria de fuerzas resistentes respecto a la sumatoria de fuerzas que originan la desestabilización, el empuje o el movimiento en el sistema. En ese caso, de igual manera, fijamos un factor de seguridad mínimo para garantizar de que el muro no deslice. Y en ese caso interviene lo que sería la componente de fricción que se deriva del contacto de la zapata o la fundación con el suelo, la componente debido a la cohesión, fíjense acá está el empuje pasivo que les mencionaba, y la fuerza horizontal que busca desestabilizar el elemento de contención conjuntamente con el terreno. Fíjense que para el caso de fricción, que sería el múltiplo de la normal por el coeficiente de fricción, este valor que está acá viene a ser el ángulo de fricción entre la base del muro y el suelo, del que nos apoyamos, y en ese caso se aplican un coeficiente de reducción, o es lo típico, aplicar un coeficiente de reducción sobre el ángulo de fricción, y ese valor por lo general está entre 1/2 y 2/3, o sea que podemos decir típicamente entre 1/2 y 2/3 de phi. De igual manera ocurre con la cohesión, como que si estamos apoyados sobre el suelo y se desarrolla esa fuerza adhesiva en la base de la zapata, bueno, esa componente de adhesión también tiende a modificar el valor de cohesión original suelo-suelo que nos reporta el estudio técnico a ser afectado por un coeficiente de reducción que oscile entre 1/2 y 2/3. De manera entonces que estos valores son típicas referencias, típicas recomendaciones que aplicamos también de hace muchos años y bueno, ya también algunos proyectistas se inclinan más hacia el valor de 1/2, otros proyectistas se inclinan más al valor de 2/3 y así sucesivamente. ¿Okay? En función de eso, fíjense que los valores típicos para deslizamiento es 1.5
y ya si consideramos el empuje pasivo, entonces también puede haber cambio en el factor de seguridad por las mismas razones que les decía, que les indicaba anteriormente. Ahora bien, ¿qué ocurre con el deslizamiento? El deslizamiento es un mecanismo de falla bastante probable en los elementos de contención lateral. Lo vamos a conseguir en muchísimos proyectos el problema del deslizamiento. Típicamente, para resolver el problema de deslizamiento, lo que hacemos es aumentar el ancho de la base, casi que algo automático, que pensamos, bueno, hay un problema de deslizamiento, déjame aumentar el tamaño de la zapata, que pareciese ser lo más conveniente. Esto lo que hace es que va a incrementar el peso del suelo sobre la base del elemento de contención, aumenta la fuerza de fricción, la fuerza de adhesión, y bueno, se espera que exista una mejora a nivel de estabilidad. Hay otra solución que consiste en instalar un diente o un dentellón en el muro, de manera de que la presión pasiva de la que tanto hemos estado hablando se incremente en función de la profundidad de este diente o de este dentellón. Hay también dos tendencias típicas. Muchas personas dicen, yo prefiero aumentar la longitud de la zapata. Excelente, es una buena solución. Eso tiene unas consecuencias, ya se las muestro. Y hay otras personas que dicen, el dentellón no me gusta porque me complica un poco el proceso constructivo. También es perfectamente válido. Sin embargo, hay ciertas recomendaciones para dimensionar este elemento y que yo sigo tradicionalmente en los proyectos, y mediante esas recomendaciones podemos lograr que realmente el proceso constructivo no sea mucho más complejo por la instalación del diente y lo que tiene que ver con la colocación del acero de refuerzo, etc. Y estas cosas también las podemos modelar con el software y podemos buscar entregar un plano de detalle que sea cómodo desde el punto de vista constructivo, desde el punto de vista de armado, sin que tengamos mayores inconvenientes con ese aspecto. Entonces vamos a ver qué ocurriría si yo tomo en cuenta la solución del dentellón para luego ver el problema de incrementar demasiado la base. Vamos a ver las dos alternativas. Si me voy por el lado de aprovechar esta profundidad para tener una mayor proporción de empuje pasivo, puedo partir de la expresión original que veíamos hace un momento, pero ahora la altura total es este valor de su 1, que depende de esta altura de diente. Típicamente trabajamos con dimensiones que estén asociadas al espesor de la zapata, para que esto no quede ni muy grueso ni muy delgado. A la final también va a haber una solicitación por cortante entre el diente y lo que sería la zapata. Entonces tratamos de manejar una relación de dimensiones y de espesores que sea equivalente al de la zapata del muro o del elemento de contención lateral. Partiendo entonces de esta expresión, decimos, bueno, este sería mi componente de presión pasiva, pero este dato no lo conozco y necesito conocerlo para poder garantizar una presión pasiva que me dé estabilidad al muro o al elemento de contención lateral. Como tenemos un valor de referencia, entonces podemos decir, bueno, mira, vamos a condicionar la relación de fuerzas resistentes y fuerzas actuantes a un valor de 1.5. Y vamos a decir simplemente que esta presión pasiva, que depende de la altura de 1, vamos a igualarla a un valor C, a una constante, que nos va a permitir despejar el valor de D1. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Va a quedar una ecuación de segundo grado para llegar al valor de D1, porque ya sabemos que esto depende de un medio de gamma por la altura al cuadrado. En este caso la altura es este valor de D1, por eso queda una expresión de segundo grado que nos va a arrojar dos valores. Un valor que va a ser ilógico y un valor que va a ser un valor mucho más sensato. Y ese valor de D1 que estamos estimando, bueno, ya sabemos que en función de toda la profundidad podremos llegar a lo que sería el espesor o la profundidad del diente o del dentellón como la diferencia entre todo este valor y lo que sería la profundidad de desplante. Recuerden que esta zapata tiene una profundidad de desplante que es el valor de D, y ya el valor total sería el que va desde la superficie hasta el tope del dentellón. De manera que podemos identificar con este procedimiento cuánto vale esta pequeña altura que tenemos acá. Y digo pequeña porque, bueno, en la práctica tratamos de que este valor tampoco sea excesivo, porque si no complicaríamos todo el proceso de excavación. Y en líneas generales tratamos que sea un valor que tenga una cierta referencia, como les decía, con el espesor de la zapata. Tenemos una zapata de 40 centímetros, 50 centímetros. Bueno, la altura del diente pues está en el orden de 50, 60 centímetros. Ya cuando eso comienza a subir mucho más, ya hay que pensar en combinar soluciones, dimensión de zapata versus profundidad del dentellón, y revisar un poco ya el problema, porque ya pudiésemos irnos a dimensiones excesivas.
Los elementos de contención lateral en la forma de muros en cantilever realmente son muy versátiles, se utilizan muchísimo en la práctica, pero algo muy cierto es que cuando ya llegamos al valor de 6 metros y nos vamos por encima de los 6 metros, las cosas comienzan a complicarse. Entonces hay que ser ya un poco artístico en la forma de estimar estos valores, en la forma de estimar estas dimensiones, porque si no todo da muy, muy exagerado. ¿Okay? Y si la data geotécnica no es la más adecuada, vamos a tener mayores problemas. ¿Okay? De manera de que siempre hay que tener esto muy, muy bien controlado, si no los costos se nos van al cielo. Partiendo entonces de eso, vamos a ver que el comportamiento típico de respuesta de todo el sistema suelo-cimentación va a ser la sumatoria de un empuje pasivo que da estabilidad al sistema y que reacciona contra una presión activa, y voy a tener una respuesta de tensiones en la zapata. Entonces decíamos, bueno, a mí no me gusta el dentellón, me gusta la solución de incrementar el tamaño de la zapata. Bueno, perfecto. El comportamiento típico esperado en un elemento de contención lateral como este es que se desarrolle una máxima presión en la punta y una mínima presión en lo que denominamos el talón o el extremo posterior de la zapata del tubo. Con esto lo que vamos a buscar es que este valor en la punta, que será el valor máximo, esté por debajo de la capacidad portante admisible del sistema suelo-cimentación, que debe ser diseñado para el muro como tal, no es la capacidad portante de cualquier zapata del proyecto, no, es la capacidad portante que se calculó para este muro en particular. Y a partir de esta relación de tensiones en la base de la cimentación, buscamos que este valor esté por debajo de los valores admisibles. Y esta representación que está acá es el típico comportamiento para este elemento de contención. Entonces, ¿qué ocurre si yo incremento el tamaño de la zapata? Hay dos casos interesantes. Cuando tenemos problemas de capacidad portante y ya el suelo comienza a sufrir por aplicación de tensiones, una solución típica es aumentar este lado del muro. Cuando aumentamos este lado del muro, buscamos reducir este valor para cumplir con la capacidad admisible. Es algo muy frecuente en la práctica. Muchas veces el problema que tenemos es que no podemos aumentar excesivamente acá y tenemos que literalmente buscar una solución para la presión que se genera acá. Pero cuando tenemos la libertad de aumentar en esta dirección, es perfecto porque podemos reducir este valor para que podamos cumplir con los máximos valores de presión de contacto que establece el proyecto. Cuando aumentamos en esta dirección, vamos a comenzar a afectar lo que es la sumatoria de cargas verticales, como habíamos dicho antes. Perfecto, esto va a ayudar a dar más fricción, va a ayudar a dar más fuerza de cohesión y en teoría debería mejorar la estabilidad del muro. Lo que ocurre es que si hacemos un incremento excesivo de la longitud de la zapata, vamos a tener estos comportamientos. Fíjense, si la base es muy larga, se va a incrementar todo el peso del material de relleno y fíjense lo que va a ocurrir. Puede pasar que la carga máxima, en vez de estar aplicada acá en la punta, se genere en el talón. Y lo que puede ocurrir es que incluso lleguemos a aumentarla tanto que este valor exceda el valor de capacidad portante admisible que buscábamos respetar en la punta. Hay que tener mucho cuidado con esto. A veces es muy chistoso, muchas veces tenemos esto programado en Excel, en Marcat, etcétera, y cuando se invierte el diagrama, entonces yo no sé qué pasó, el diagrama me da negativo, no sé qué está ocurriendo, etcétera. Bueno, lo que ocurrió es que, según como estaba planteada la ecuación de flexo-compresión, en donde lo lógico es que esto fuese el máximo y fuese el mínimo, está dando al revés. Resulta que puede estar dando el máximo por acá y el mínimo por acá, que es algo que ocurre frecuentemente. Eso también ocurre cuando el muro es muy alto. Cuando este muro ya se va a valores de 7, 8 metros, 9 metros, bueno, obviamente se incrementa la carga vertical y puede ocurrir el mismo comportamiento. Hay que tenerlo muy en cuenta porque esto puede aumentar de forma excesiva. O cuando tenemos una sobrecarga exagerada, una sobrecarga muy grande, donde simplemente este valor también se incrementa de forma excesiva respecto al valor en la punta. Entonces, esas son condiciones que hay que tener muy en cuenta porque van a afectar la distribución de tensiones en el terreno. Si las tengo identificadas, perfecto, no hay problema, pero lo importante es que no nos agarre de sorpresa, ¿ok? No sea algo que no tengamos en cuenta y que hayamos hecho un cambio en la dimensión para cumplir con un problema de volcamiento y deslizamiento y hayamos obviado totalmente lo que ocurre en la cimentación. Vuelvo y les repito, he visto muchas experiencias de problemas de elementos de contención lateral por la cimentación, por mal manejo de la carga aplicada sobre la cimentación en suelos blandos, en suelos sueltos, y lo que ocurre es que sí cumple perfecto por volcamiento y deslizamiento, pero el problema es de capacidad portante. Entonces, bueno, en ese caso, para revisar la capacidad portante hay que tener en cuenta que esto es una cimentación superficial.
en donde ese es el caso más genérico. Obviamente vamos a poder tener elementos de contención lateral apoyados sobre pilotes, sobre grupos de pilotes, podemos tener elementos de contención lateral con geotextiles, podemos tener muros de gaviones. Hay muchas soluciones que ahora les voy a mostrar algunas con el software Geos 5. Pero el caso más genérico de una cimentación superficial es que hay que entender que la longitud de la zapata de manera perpendicular a la pantalla que tenemos acá es un valor muy largo. Entonces, típicamente, cuando nos vamos a los factores de Bernoulli y aplicamos la ecuación de capacidad portante, típicamente estos factores de forma se estilan utilizar igual a 1 por facilidad numérica y porque realmente cuando sacamos la relación B sobre L es despreciable el dicho efecto de forma dentro del comportamiento por considerarse una cimentación muy larga. Y lo que va a ocurrir entonces es que aparece un valor de excentricidad que depende del momento neto. El momento neto es la relación que hay entre los momentos resistentes y los momentos de volcamiento. Este valor de excentricidad vamos a considerar en muchas referencias bibliográficas, en muchos textos, que debería estar siempre menor a B secto. La explicación es que realmente si nos vamos por encima de B secto, esta zapata comienza a experimentar un proceso de levantamiento, o mejor dicho, comienzan a aparecer tensiones negativas que pudiesen controlarse para que no levante, pero si no están bien controlados puede sufrir un proceso de volcamiento o de levantamiento. Entonces, lo que yo siempre les indico y siempre se los coloco acá es que se recomienda que dicha excentricidad sea menor o igual que B secto, que es lo recomendable. ¿Por qué? Porque en muchos casos puede aparecer que hay una tensión negativa incipiente, pero se hace el cálculo de capacidad portante tomando en cuenta dicha condición, se garantiza que no exista levantamiento y bueno, si la persona tiene muy buen dominio de estas cosas, puede controlar estos mecanismos. Pues, por eso no me gusta ser absoluto en ese aspecto. Pero realmente si queremos, como dicen por allí, dormir tranquilo, lo más conveniente es que este valor de excentricidad esté por debajo de B secto y esto nos va a garantizar un comportamiento como el que teníamos acá. Una presión máxima en la punta, una presión mínima en el talón, porque la excentricidad menor a B secto, lo cual indica que la resultante está dentro del núcleo de compresión o de flexocompresión del elemento de cimentación superficial que soporta al muro. Cuando aplicamos el análisis de capacidad portante de la cimentación, estamos resolviendo el diseño técnico de una zapata. Es exactamente igual. Pero ya podemos hacer, como quien dice, en función de esa gran longitud que tiene la zapata respecto al ancho y en función del comportamiento como elemento de contención lateral, vamos a ver que las ecuaciones ya están resueltas para este caso. Acá tenemos los coeficientes de profundidad que utilizaríamos típicamente, los valores de inclinación que van a depender de la relación de la carga activa horizontal y la sumatoria de fuerza vertical, y los ángulos de inclinación que se derivan de la relación de estas fuerzas ya los tomo en cuenta dentro de la ecuación general de capacidad portante. Esta expresión que tenemos acá, ya probablemente la mayoría de ustedes la conocen, puede ser utilizada con factores de Mayhoff, con factores de Bézig, etcétera. Tiene dentro del lado americano, tiene, como quien dice, una tendencia a aplicarse mucho el método de Mayhoff y Bézig. Desde el punto de vista del lado europeo también hay otros factores que vienen de los coeficientes de Ricci Hansen, en otros casos también hay variaciones que dependen del Eurocódigo 7. Realmente no pasa nada porque sí, ahí la ecuación de capacidad portante puede tener diferentes variables, diferentes variantes, corrijo, dependiendo de la región, pero realmente cada zona aplica su coeficiente según su tradición de diseño, según lo que especifica el código, pero lo que hay que tener muy en cuenta es que es una capacidad portante, suelo, cimentación, que depende de la forma, de la geometría de la cimentación y del suelo en el que me estoy apoyando. Por acá entonces trabajamos con los valores, los factores de carga que típicamente utilizaríamos en este análisis y ya a partir de ahí tenemos el cómo aplicar o teoría ASD, si nos vamos por factores de seguridad, o teoría LRFD, si vamos a modificar esta capacidad última con un respectivo coeficiente de reducción dependiendo del estado límite que estemos analizando. Acá está lo que les decía, cuando tenemos el valor de Q sub U o de capacidad última portante del sistema suelo-cimentación, bueno, nosotros vamos a comparar con las tensiones máximas y mínimas que se desarrollan en la base de la zapata. Si garantizamos que esa excentricidad hubiese estado dentro de B secto, podemos estar seguros
de que tendremos un valor máximo en la punta, un valor mínimo en el talón, y esta es la típica expresión con la que determinamos que proviene de la teoría de flexocompresión que vemos en resistencia de materiales. Si nos vamos por teoría ASD y nos vamos por la metodología del factor de seguridad, estamos todos muy acostumbrados a trabajar por esto, el factor de seguridad es la relación entre la capacidad última y el valor máximo que experimenta la zapata del muro. Acá es donde les digo que si esto tuviese un problema, pudiésemos buscar la manera de incrementar esta longitud, ojo, si el proyecto lo permite. Hay veces que tenemos acá un borde, un límite, un lindero, algo que no nos permite pasar aquí punto, y bueno, ya tenemos que empezar a buscar otras soluciones. Pero cuando logramos incrementar esta longitud del muro hacia esta dirección, realmente logramos ajustar fuertemente el factor de seguridad. Esa es una solución. La otra, basada en el RFD, es que este valor de QSU se multiplique con un coeficiente de reducción, dependiendo del estado límite que estemos revisando, resistencia, servicio, evento extremo, etc. Y ya entonces la otra filosofía de diseño que utilizamos para elementos de contención de puentes, obras de infraestructura, etc. Eso es lo que típicamente hacemos para garantizar la estabilidad de un elemento de contención, utilizando lo convencional, utilizando el soporte relleno, utilizando las cargas típicas de cualquier proyecto. ¿Qué ocurre cuando ahora interviene la acción sísmica? ¿Qué ocurre si ahora este muro está sometido a acción sísmica? Bueno, vamos a escuchar mucho lo que sería la aplicación del método de mononovio Cabe. Este es un método que tiene muchísima data, hace muchos años que trabajamos con él, tiene algunos comentarios positivos, tiene algunos comentarios negativos, realmente sigue siendo la teoría que se utiliza para estimar acción sísmica en elementos de contención. Es muy cierto que ahora con herramientas en elementos finitos y con nuevas tecnologías se comienza a evaluar otras cosas, otros comportamientos, pero van a seguir consiguiendo en todos los códigos la aplicación de las teorías de mononovio Cabe. Los que han tenido oportunidad de ver seminarios de este tipo con nosotros y en la forma en la que planteamos estos temas, sabrán que siempre mi filosofía es poder entender qué es lo que ocurre internamente en los procesos de análisis, en los procesos de diseño, antes de ir a cualquier herramienta. Y si ya tenemos dominio sobre lo que sería el comportamiento técnico, estructural, los mecanismos de estabilidad, etc., entonces es como que ya tenemos carta abierta para comenzar a experimentar con otros comportamientos. Pero siempre mi observación es, antes de pasar a análisis más complejos que no dominamos totalmente, hay que entender lo que establecen los códigos, lo que dice la normativa, y es la regulación que conseguimos para cualquier tipo de proyecto. Incluso ferrocarriles, etcétera, grandes obras, realmente siempre se trabajan con estas metodologías de verificación. Vamos a ver qué ocurre si efectuáramos el diseño sísmico de este elemento de contención. Lo primero que vamos a tener en cuenta es que aparece ahora un empuje dinámico. El empuje dinámico se va a calcular a partir del comportamiento que hay entre el muro y el material que estamos sosteniendo, el material que estamos en el proceso de contención. Si el desplazamiento del muro está restringido, eso ocurre mucho en el caso de muros de sótano, o también puede ser un caso de elementos de contención con contrafuerte, con algún elemento que evite que el muro se desplace. En ese caso podemos decir que la condición del suelo es en reposo. En ese caso el empuje horizontal es más alto que la condición activa. Por eso les decía hace un momento que si estamos seguros de garantizar que el muro se aleja de la masa del suelo, es una condición de empuje activo. Pero si hay algún tipo de restricción a dicho desplazamiento, entonces es una condición que tratamos como de reposo y que en el caso de muros de sótano es bien importante porque esta que utilizamos para diseñar las pantallas, elementos de contención de cerramiento del sótano, etc. Si el desplazamiento del muro es suficiente para desarrollar la resistencia al corte del material de relleno, entonces trabajamos con un incremento de presión inducida por sismo en estado activo. Lo mismo que haríamos para el caso convencional. Acá se lo estoy explicando desde el punto de vista sísmico, pero realmente el comportamiento es equivalente al caso de contención de cualquier material de relleno, como hacemos convencionalmente. Si la carga sísmica actúa de forma tal que hay una tendencia importante de movimiento del muro hacia el relleno, entonces en ese caso tendremos una condición pasiva, y es lo que típicamente haríamos para una pantalla tirantada, un muro con anclaje o incluso colocación de contrafuertes que van contra el material de relleno. Ya eso va a depender también de las características del proyecto y del mecanismo de aplicación de carga. Entonces, en ese caso, cuando sobre el elemento que hemos analizado previamente y que hemos garantizado la estabilidad,
participa la acción sísmica, lo recomendable es siempre garantizar el comportamiento sin sismo, evaluar su mecanismo de respuesta geotécnico, hacer el análisis de estabilidad y luego ver la influencia del sismo. Les recomiendo hacerlo de esta manera porque siempre con esto van a poder controlar cualquier error que pueda existir en el proceso de diseño. Si cogemos el modelo desde el primer momento y asignamos carga, material de relleno, sismo y metemos todo junto allí, va a ser muy difícil identificar el error, ¿ok? Traten en lo posible siempre de ir por etapas. Incluso en los casos donde tenemos sobrecargas importantes, etcétera, yo siempre soy partidario de vamos a evaluar el muro solo, vamos a ver cómo funciona con el material de relleno, ¿ok? Ya vemos su verificación, vamos ahora a aplicar la carga que va a soportar en la superficie el relleno, perfecto. Ahora vamos a evaluar el efecto de alguna carga móvil, ahora vamos a evaluar la acción sísmica y con eso vamos teniendo una sensibilidad en el proceso de diseño. ¿Okay? Esto siempre es bien recomendable y esto aplica para cualquier caso de modelos de ingeniería porque realmente la tecnología ha hecho que sintamos que podamos meter todo allí y esperar un resultado mágico. Y realmente siempre hay que tener mucho cuidado porque muchas veces perdemos la sensibilidad sobre el modelo y por eso es bueno hacerlo por etapas. Ya que podemos hacer muchas cosas, entonces es bueno sentarse un rato, evaluar, ver qué ocurre con un cambio, con una intervención sobre el modelo, etcétera, para poder tener bien controlado lo que ocurre allí y no enfrentarnos a la caja negra, que es algo que tenemos que evitar totalmente en cualquier proyecto. ¿Okay? Vamos a ver entonces que para yo poder analizar el comportamiento dinámico de ese material de relleno que está detrás del muro, trabajo con el concepto de la aceleración del material que estamos conteniendo. En ese caso, utilizo estos factores K sub H y K sub B, que son coeficientes de aceleración horizontal y vertical respectivamente, que son dependientes de la gravedad, y eso nos va a hablar de generar una acción sísmica en función de coeficientes de aceleración. Fíjense que ahora cuando analizamos el comportamiento del muro, por acá tengo la componente dinámica que participa de vista activo y acá simplemente lo que tengo es un diagrama de fuerza donde está el peso del relleno, la componente horizontal, la componente vertical y lo que sería la resultante activa que proviene de un mecanismo de respuesta dinámica. Y esto está acá en la reacción sobre lo que conocemos como la cuña de falla, en vista de que hay una masa de suelo que será inestable durante el movimiento sísmico, durante la perturbación sísmica, y esta es la que de alguna manera vamos a cuantificar desde el punto de vista de respuesta dinámica. ¿Qué dice el método de Mononovio-Cabe? Bueno, vamos a aplicar una expresión que nos permitirá llegar a la presión dinámica activa, como la tenemos acá, y acá aparece un coeficiente, como ocurría en el caso de Rankine, en el caso de Coulomb, aparece un coeficiente que se conoce como coeficiente dinámico de presión activa, que depende de variables como las que veíamos anteriormente. El ángulo de fricción suelo-muro, el ángulo de fricción interna del material de relleno, lo que sería el ángulo de inclinación de la cara interna del fuste con horizontal, las mismas variables que veíamos antes. Pero aparecen otras variables, como por ejemplo este coeficiente C sub O, que está acá, que va a depender de la relación que existe entre la inclinación del material de relleno respecto al ángulo de fricción, menos este ángulo que tenemos acá, que es el ángulo de desviación de fuerza sísmica. Fíjense que es un método empírico, obviamente tiene mucha ecuación, tiene, como que dice, mucha aplicación de expresiones antes de llegar al resultado final, y es que realmente es una teoría que proviene de aplicación empírica de comportamientos, mejor dicho, de ilustrar ciertos comportamientos mediante curvas de regresión, mediante lo que sería comportamientos que se han evidenciado en casos pasados, y por eso obviamente no es infalible, como hemos dicho, en cualquier obra de ingeniería. Realmente nosotros trabajamos con métodos que son métodos que provienen de evaluar comportamientos que han ocurrido en el pasado. Realmente trabajamos con ciencias aplicadas, no ciencias exactas, y de ahí entonces que, bueno, cuando vemos este tipo de expresiones decimos, bueno, realmente esto proviene de un proceso de experimentación, de una evaluación de campo, y a partir de allí es que podemos aplicar una metodología y también ya luego como ingenieros aplicar nuestros criterios en los resultados que se están obteniendo. Fíjense, la cantidad de variables que participan es importante y eso siempre ha sido un comentario de algunos estudiosos de esta área. Dicen, bueno, el método Mononovio-Cabe realmente uno de sus factores a tener en cuenta es que hay un montón de variables que pueden generar errores en el proceso de estimación de la acción sísmica. Fíjense en este caso, cuando yo relaciono el ángulo de fricción con el ángulo de desviación de la fuerza sísmica y entiendo que el ángulo de desviación de fuerza sísmica proviene de relacionar los coeficientes de aceleración horizontal y vertical,
Bueno, ya vemos que cuando este valor está menor a esta relación, aplico esta expresión para llegar al valor de C sub O que va acá, y cuando el ángulo alfa es mayor a esta relación, el valor de C sub O es igual a 1. Entonces fíjense que obviamente hay mucho coeficiente, hay mucha variable en el proceso de estimación, y bueno, siempre es bueno tenerlo en cuenta cuando estamos aplicando esta metodología. Cuando terminamos de completar el proceso y llegamos al valor del coeficiente dinámico de presión activa, ya podemos perfectamente estimar lo que sería la presión dinámica activa. La componente dinámica totaliza lo que sería el empuje del terreno y lo que sería el componente dinámico. Entonces siempre hay que estimarlo el correspondiente al incremento. Es decir, ya yo por teoría de Coulomb puedo llegar a la presión activa, ¿okay? Que es este valor que tenemos acá, y fíjense que este que está acá es el total de la respuesta sobre el muro. Entonces, si a este total yo le resto la presión activa de Coulomb, este incremento será el correspondiente a la acción sísmica. Esto siempre es interesante porque eso nos permite dar una sensibilidad de qué tanta presencia tiene el terremoto en la respuesta del muro. Esto siempre es bien importante. Incluso esto hay comentarios súper interesantes como que muchos muros que se diseñaron en el pasado sin aplicar metodología Mononovio-Caber respondieron bien y no hubo ningún mecanismo de falla. Bueno, hay un montón de factores que pueden hacer que el muro funcione de manera adecuada sin que se hubiesen diseñado con teoría Mononovio-Caber, pero uno bien interesante tiene que ver con el desplazamiento. Estas teorías que estamos viendo acá consideran que el muro está restringido de desplazarse en la base, como un elemento que está empotrado en la base y está restringido que se desplace. Si un elemento de contención lateral tiene un ligero desplazamiento, un ligero mecanismo de disipación de energía en la base, eso hace que ese proceso de disipación haga que realmente se reduzca la fuerza sísmica, y bueno, es parte de los comportamientos que se analizan y se estudian también con investigación, elementos finitos, con experimentación de campo, con instrumentación de elementos de contención existentes sometidos a acción sísmica, etc. Ya luego que hemos determinado el incremento sísmico, podemos ubicar la ubicación de la resultante mediante esta expresión, donde participa la componente de Coulomb, que está ubicada a h tercio. Lo que sería el incremento dinámico, fíjense, se ubica típicamente a 0.6 veces h, lo que vamos a considerar en la mayoría de los casos. El proyectista puede hacer ajustes sobre esto si quiere ser más conservador, si puede aumentar este punto de aplicación para tener un impacto más fuerte en el diseño. De por sí muchas herramientas lo permiten, Geo5 lo permite y otro tipo de software sé que también lo hace. Y bueno, ya esto sería la fuerza total. Fíjense que es como un valor ponderado de lo que ocurre a nivel de acción, de componente activo mediante teoría de Coulomb y el componente activo que proviene de la acción sísmica. Luego, si el muro va a estar sometido a un componente pasivo, seguimos un procedimiento muy parecido. Vamos a depender de un coeficiente dinámico de presión del suelo pasivo, que se determina con esta expresión. Vuelve a aparecer acá esta variable empírica que depende del ángulo de desviación de fuerza sísmica que veíamos acá, y ya con eso podemos entonces estimar un valor de C sub O para llegar a lo que sería el proceso de estimación de la presión dinámica pasiva. Ya con esto, fíjense, el coeficiente K sub P que se utiliza en Coulomb es el mismo que veíamos hace un momento, proviene de la misma teoría de Coulomb, por eso siempre es importante destacar que cuando estamos aplicando Mononovio-Caber realmente dependemos mucho de la teoría de Coulomb porque está formulada de esa manera. En muchas herramientas a veces conseguimos la duda de, bueno, pero es que estimé los empujes del muro con Rankine, pero tengo análisis sísmico. ¿Qué está haciendo el software? El software internamente está resolviendo, combinando lo que sería el efecto de Coulomb más el efecto Mononovio-Caber, independientemente de que los empujes los esté reportando por teoría Rankine. Realmente es una forma de presentar la información a nivel de modelo. ¿Okay? Entonces, bueno, con esto es un repaso a lo que típicamente ocurre en el elemento de contención lateral más convencional, más típico, como es un muro en cantilever. Vamos a ver ahora qué podemos hacer en la práctica con software como el Geo5, que es una de las herramientas que estaremos utilizando con mayor fuerza a lo largo de este programa de formación, donde van a tener también la licencia educativa totalmente operativa del software para que puedan poner en práctica los ejemplos y los ejercicios que estaremos desarrollando a lo largo de este programa. Ya luego les muestro un poco la fecha, el contenido, etc. Fíjense, este modelo que tenemos acá, un modelo de un muro en cantilever que estoy revisando con teoría de Rankine, estoy trabajando con
el código A6318 para lo que sería el diseño estructural. Voy a trabajar con los factores de seguridad SD para comenzar por el caso más convencional. Y fíjense, en este caso tengo un muro de 6 metros donde yo la geometría la puedo adaptar a cualquier configuración típica de estribos de puente, con alguna inclinación en particular. Fíjense, por acá está el caso del dentellón que puede incluir en el diseño. Vamos a ver ahorita primeramente qué ocurre sin el dentellón, a ver qué podemos hacer allí. Ya luego ustedes pueden asignar un material para el hormigón, el acero de refuerzo. El software permite efectuar el análisis geotécnico y de igual forma todo lo que sería el diseño estructural. Tengo acá la información del terreno. Ustedes dan clic acá, van a poder asignar todos los parámetros que veíamos hace un momento en las láminas. Ya por eso siempre es bueno recordar todas estas teorías, toda esta filosofía para que podamos ir al software de manera mucho más cómoda. Algo también interesante es que esta herramienta permite el menú de ayuda. Cuando ustedes dan clic a cualquiera de estos parámetros van a conseguir una explicación de lo que está ocurriendo internamente. Esto siempre es muy bueno porque evita el concepto de la caja negra y sabemos lo que internamente está ocurriendo dentro del software. A nivel de cimentación podemos tener varias opciones. Yo puedo decirle que tome todo desde el perfil geotécnico que he definido, o ustedes pueden tener una data que venga del estudio geotécnico. Esto ocurre en algunos proyectos. En algunos proyectos el ingeniero geotécnico establece algún tipo de mejoramiento en la base del muro y a partir de allí entonces especifica unos parámetros de fricción y cohesión en la base de la zapata. Esto siempre ayuda mucho porque con estos valores ustedes pueden calibrar lo que sería la respuesta en la cimentación. Por si yo tengo unos acá que serían equivalentes a un mejoramiento o un comportamiento diferente del suelo que tengo especificado acá. Obviamente ya esta data proviene de la geotecnia y vamos a ver cuál es el efecto de cuando tendemos a castigar esos parámetros desde el punto de vista de diseño. Fíjense que el material de relleno también puede tener diferentes variables, diferentes componentes, incluso puede especificar ángulos de talude según la colocación del relleno. También es interesante, a veces dependemos de un proceso constructivo que modifica la condición de la presión activa sobre el muro. Y fíjense acá yo tengo el caso típico de un ángulo de inclinación como el que veíamos en las láminas, pero realmente puedo tener topografías más complejas, ¿no? Fíjense que puedo ir variando a condiciones topográficas diferentes dependiendo del proyecto que estemos abordando. En el caso nuestro lo dejaremos con una inclinación típica, pero podemos jugar mucho con lo que serían estas configuraciones que, bueno, para el caso de infraestructura o si de repente esto sirve de contención a un urbanismo, algo que tengamos acá, realmente siempre es muy útil este tipo de configuración. Puedo agregar el agua. Siempre mi comentario con el agua es excelente, podemos estudiar el efecto del agua, pero mucho cuidado porque vivir con agua a nivel de contención es súper complicado. Realmente mi recomendación siempre va dirigida a garantizar el drenaje del elemento de contención. Ya les voy a mostrar un ejemplo de una pantalla qué pasa cuando está el agua y cuando no está el agua, y los efectos son realmente impresionantes. Podemos tener sobrecarga, acá lo tengo ahora mismo sin sobrecarga. Yo puedo especificar la condición pasiva. Fíjense, ahora no la tengo, pero yo puedo añadir acá mi condición pasiva. Vamos a ver qué ocurre sin este empuje pasivo. Y bueno, puedo aplicar fuerzas de diferente naturaleza. Pueden ser lineales, franjas, trapezoidales, dependiendo del tipo de carga que tengamos sobre la superficie del relleno. Puedo asignar la acción sísmica. Fíjense que si yo tildo esta opción, él me va a ver automáticamente los coeficientes que les mencionaba antes, el coeficiente de empuje horizontal y vertical, el coeficiente de aceleración horizontal y vertical, corrijo, desde el punto de vista sísmico. Vamos ahora a desactivarlo y después echamos un vistazo. Y bueno, puedo trabajar con que el muro desarrolle presión activa, con que trabaje en condición de reposo, si está impedido el desplazamiento, como les digo, el caso del sótano es muy común esta condición de diseño, o que tengamos la presión activa pero con un factor de incremento, que es un buen criterio también que utilizan muchos proyectistas. Vamos a dejarlo como el caso activo. Fíjense, lo primero que hace el software es aplicar lo que hacemos manualmente, es decir, teniendo identificado el material del muro y teniendo identificado las características del suelo, vamos a tener lo que serían las fuerzas resistentes. Fíjense, por acá están las componentes activas. Esto es lo que yo recomiendo siempre empezando el proyecto, porque esto es algo que es fácil de calcular. Podemos manualmente hacer una estimación y verificar este valor, a ver cuánto nos está dando aplicando la ecuación, que lo podemos llevar perfectamente a un Excel, a un markup, etc. Y bueno, siempre el software nos va a dar el detalle
de lo que sería la condición original. Fíjense que acá todo está funcionando bien, el deslizamiento está bastante comprometido, todavía no hay carga, todavía no he marcado nada nuevo, pero bueno, vamos a ver qué más podemos hacer. Y fíjense, otra cosa interesante es la distribución de tensiones, fíjense que está la máxima, la mínima, lo que les decía, esto es lo que típicamente ocurriría. Si ustedes tuviesen la data de lo que sería la capacidad portante del sistema suelo-cimentación, porque ya lo tienen de un estudio técnico para este muro, pues fíjense que se lo repitió varias veces, un estudio técnico para este muro, ustedes pudiesen dar clic acá y ponen el valor de capacidad portante del sistema suelo-cimentación y automáticamente él revisaría la tensión máxima contra el valor que ustedes suministren acá. Si ustedes quisiesen revisarlo ustedes mismos porque están haciendo el trabajo del geotécnico o porque están validando la información, ustedes pueden perfectamente ejecutar el módulo de Zapata. En este caso, él se trae lo que sería las características del suelo y la geometría de la zapata, independientemente del espesor que marca acá en el muro. Lo que nos interesará es las presiones de contacto acá. Y cuando yo vengo acá a la verificación de capacidad portante, él está aplicando una teoría de verificación de capacidad portante para evaluar lo que sería el factor de seguridad. Incluso pudiésemos evaluar el asentamiento también debajo de la zapata y si pudiésemos revisar el diseño estructural. En este caso, podemos directamente ver el diseño estructural en el módulo de muros, pero bueno, también podemos ver la zapata por sí solo a nivel estructural. Pero algo bien importante acá es capacidad portante y asentamiento, lo que les decía. Fíjense que ese muro, con las propiedades de suelo que tiene allí, con esa altura, tiene una profundidad de influencia de 13 metros. Observen la magnitud del asentamiento, 256 milímetros, estamos en 25 centímetros. Esto suena a valor falso, pero no, realmente los elementos de contención lateral tienden a asentarse muchísimo. Y hagan la prueba, cuando tengan un proyecto, un elemento de contención lateral, observen al pasar unos meses, vayan al sitio y observen cómo ha variado lo que sería la línea superior del elemento de contención. Ustedes van a escuchar el típico problema de las viviendas ubicadas al lado del elemento de contención lateral. Es que tengo una grieta, que la puerta no cierra bien, que esta ventana que tengo acá la he tenido que cambiar ya 2 veces. Ese tipo de cosas tienen que ver con los asentamientos que se producen en los elementos de contención lateral cuando estamos muy cerca a borde de talud. Entonces, bueno, aquí pudiésemos evaluar esto mediante el módulo de Zapata y acá está lo correspondiente al diseño estructural. Esta parte está bien interesante porque acá logramos acoplar lo que es la respuesta geotécnica con la estructural. En este caso yo puedo apagar esto, puedo irlo viendo por partes. Acá tengo lo que sería el cálculo de la cuantía requerida para la parte frontal del muro, principalmente en este caso sería acero mínimo. Ya si marco esta otra opción, fíjense, tengo la opción de el acero de refuerzo que va en la parte posterior. Fíjense que yo acá puedo trabajar con un refuerzo adicional, como lo he hecho acá, donde puedo trabajar con barras intercaladas. De manera que una buena solución es que en vez de colocar una sola barra de un diámetro muy grande, yo puedo trabajar con una barra más pequeña que tenga un diámetro mayor y ya luego la que continúa hasta el tope tiene un diámetro más pequeño. Esa es una muy buena solución para este tipo de elementos. Si marco acá el salto, me está dando la información correspondiente al acero de refuerzo inferior de la zapata, y si marco acá esta opción me está dando la información del acero de refuerzo superior. Obviamente todo en función de las tensiones de contacto que veíamos hace un momento. Y bueno, siempre podemos pedir el detalle y nos dará todo el detalle del diseño estructural que estamos viendo en pantalla, y también de igual forma en la salida del software, bueno, estará todo el detalle del aspecto geotécnico y del aspecto estructural. Si yo marco acá en estabilidad, puedo irme directamente a lo que sería la revisión de estabilidad de taludes. Si yo doy acá en análisis y marco acá analizar, fíjense, tengo una línea probable de falla donde hace la verificación de los factores de seguridad contra la estabilidad de talud por diferentes métodos, y fíjense que estamos perfectamente bien. Esto es una verificación que realmente, si les soy sincero, es de pocos años acá que algunas herramientas la incluyen. El software CIPE también tiene esta opción. Hay muchas otras herramientas que para elementos de contención permiten evaluar la estabilidad global del talud conjuntamente con el muro. Se lo digo porque hace 20 años los software de elementos de contención lateral no habían avanzado tanto como ahora, obviamente, y lo típico era evaluar un talud por sí solo aparte, y los elementos de contención típicamente era
volcamiento, deslizamiento, capacidad portante de asiento, y muy rara vez se tomaba en cuenta el efecto del talud que puede haber allí. En algunos casos esto puede ser un problema y hay que literalmente buscar una solución a nivel de estabilización, las características del material de relleno, o sea, puede haber varias implicaciones a nivel de proyecto. Ahora bien, vamos a suponer que en este proyecto, me vengo acá a lo que sería la cimentación, vamos a suponer que voy a tomar tal cual las características del suelo sin ningún tipo de mejoramiento como yo les había considerado allí, sino que voy a trabajar con los parámetros originales del suelo. Todo lo demás lo voy a dejar igual y vamos a revisar el equilibrio. Bueno, fíjense que ahora tengo problemas de deslizamiento con las características originales del suelo que tengo modelado. Recuérdense que si me voy acá a suelo, voy a conseguir esas propiedades. Estoy apoyado sobre una arcilla normalmente consolidada. El primer problema que tengo es deslizamiento, es algo muy frecuente en la práctica. Pero recuérdense que no habíamos considerado empuje pasivo. Entonces, bueno, una solución pudiese ser, bueno, yo me voy a ir acá a la resistencia del suelo y voy a ver qué pasa si ahora considero el empuje pasivo. Y acá es donde viene lo interesante, ¿no? Ustedes pueden decir, bueno, mira, yo puedo trabajar con el empuje pasivo completo, pero siempre la acotación acá es mucho cuidado porque para que se desarrolle el 100% de la presión pasiva debe garantizarse un desplazamiento que depende del espesor de la cimentación y que en la mayoría de los casos tiende a ser un desplazamiento que puede estar en el orden del 5% del espesor de la profundidad del desplante. Entonces estos valores a veces son excesivos desde el punto de vista práctico, no estaremos totalmente seguros de que se garantice. Entonces algunos proyectistas dicen, mira, vamos a hacer una cosa, yo voy a trabajar con un tercio de la presión pasiva y ya yo sé que esta zapata tiene un desplante de 1,60 m, por ejemplo, de esta arcilla normalmente consolidada. Y dejamos estos valores de referencia. Fíjense que incluso yo puedo agregar hasta una sobrecarga sobre el terreno. Cuando de repente ustedes van a construir acá una vialidad, un pavimento, etcétera, este valor lo pudiesen especificar acá. Si no es el caso, lo podemos dejar simplemente como un tercio de la presión pasiva con una profundidad determinada. Y al revisar el equilibrio, bueno, fíjense que las cosas cambian. ¿Okay? Esa es una solución. Otra solución, si no disponemos de esta profundidad de desplante, es irnos a otra geometría donde podemos perfectamente modelar el dentellón. Fíjense, la primera opción que él tiene es ubicar el dentellón acá, pero el dentellón puede estar ubicado acá abajo, que es algo que yo siempre recomiendo porque eso permite que el acero refuerzo longitudinal entre en el dentellón e incluso podemos hacer una especie de U en el armado y esto ayuda muchísimo a nivel de construcción. Esto literalmente los constructores lo agradecen muchísimo en la práctica, pero bueno, eso va a depender del proyecto. Bien, entonces que con la solución de plantear acá el empuje pasivo ya la cosa va mejorando bastante. Otro aspecto interesante en esta evaluación, bueno, es que ya ustedes pudiesen pensar en asignar una acción sísmica, entonces habría que ver el efecto de la acción sísmica en la respuesta global del muro. Supongamos que yo digo acá analizar sismo y tenemos un coeficiente de 0,15 y pido que me revise esto para el caso sísmico, ya con la configuración que tengo a nivel de verificación de factores de seguridad. Y bueno, ya entonces ya comenzamos a tener un problema nuevamente de deslizamiento. Entonces habría que verse que combinar esto conjuntamente con el dentellón. De repente puede ser una solución. Otro aspecto interesante, si nos vamos a la condición original, es cuando pensamos en contrafuertes. Por ejemplo, el contrafuerte es una solución que surge mucho en la práctica. Yo siempre comento que en algunos casos funciona, en otros no tanto. Ya les explico por qué, pero el software realmente nos da muy buena información para esto. Fíjense que si yo tengo acá contrafuerte y marco esta opción, fíjense lo que está ocurriendo. Él automáticamente dibuja esta línea. Yo le voy a decir que vamos a dejar estos contrafuertes con esta separación de 3 metros, un espesor de 0,30 y este ancho superior lo voy a dejar en 0,30 también. Si yo veo acá la vista en 3D, fíjense que los contrafuertes se observan allí, a cargo de todo lo que es la contención, obviamente. Esto ayuda a minimizar el comportamiento en cantilever que teníamos originalmente. Consecuencia del contrafuerte, que ahora no es un muro en cantilever, ahora es una placa que trabaja en dos direcciones. De manera que tenemos una componente que va en la dirección del cantilever y una componente que va horizontal dependiendo de la separación, dependiendo de la ubicación del contrafuerte. Y esto siempre hay que tenerlo en cuenta. Muchas veces pensamos en el contrafuerte como un mecanismo de reducción de costos y hay que tener en cuenta que ahora va a aparecer un acero horizontal que para la condición en cantilever, es acero mínimo para la cara frontal del muro, pero ya ahora cuando ponemos contrafuerte
va a aparecer acero horizontal importante en la cara externa y en la cara interna. De por sí, si ustedes dejan esta solución acá y nos vamos al equilibrio, vamos a ver que estamos, bueno, fíjense, mejora muchísimo lo que sería la condición de equilibrio, pero si me voy al muro como tal, ahora fíjense que aparecen más opciones. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Vamos a apagar esta, vamos a apagarlas para que podamos visualizar lo que sería el refuerzo horizontal. Está bien interesante para que podamos ver. Este que está acá, el refuerzo horizontal frontal, fíjense que acá tengo 5 barras número 6 para poder revisar el comportamiento del acero de refuerzo que va en la parte frontal de la placa, porque ahora tengo la placa trabajando en 2 direcciones. Si marco la otra opción, bueno, ya teníamos, ¿no? Vamos a esta de acá, voy a visualizar las 2 componentes de acero, la externa y la interna. Incluso esto que tengo acá como verificación de contrafuerte es el acero de refuerzo del contrafuerte, porque este elemento, hay una parte del contrafuerte que puede trabajar a tensión, dependiendo de dónde está ubicado el material de relleno. Si está acá, este elemento busca absorber una fuerza de tensión y por eso va esta barra de acero de refuerzo acá, que les indico acá. Y en el caso del contrafuerte, del otro lado, ese elemento trabaja a compresión. Incluso se debe verificar desde el punto de vista de panteo, porque es un elemento que estaría trabajando fuertemente a compresión. Pero es interesante porque, aunque logramos mucho beneficio a nivel de estabilidad, hay que tener en cuenta que los costos asociados a la construcción del propio contrafuerte y los aceros de refuerzo horizontales van a aumentar lo que serían las cuantías en el diseño. Sí, definitivamente esta es la solución para que el proyecto funcione por espacio, etcétera, entonces está fenomenal, está excelente esta solución y funciona muy bien. Pero siempre hago la acotación porque se ve el contrafuerte como una gran solución de economía y muchísimas veces una solución de estabilidad, más no de economía, porque realmente va a aparecer más hormigón, más acero de refuerzo, más cuantía de refuerzo, hay que tenerlo muy, muy en cuenta en el proceso de diseño. Entonces, bueno, esta es una de las herramientas que estaremos utilizando en este programa de formación y lo vamos a validar contra cálculos manuales. ¿Okay? Todo esto siempre lo hacemos primero manualmente y luego pasamos al software. Vamos a echar otro vistazo a un módulo que también estamos muy acostumbrados a ver en la práctica, un muro de gravedad convencional. En este caso lo tengo de igual forma con factores de seguridad, que ha activado otras teorías, incluso puedo trabajar con el Eurocódigo, en este caso está activada la opción del Eurocódigo 2, y fíjense entonces que también tengo la opción de mucha geometría, y esto va a depender también, recuérdense que al ser un muro de gravedad, toda la estabilidad la logro con peso, con el peso del elemento como tal. Fíjense que en este caso tengo considerado agua, acá están los suelos, tengo las características de unos suelos determinados según lo que diga la investigación geotécnica, pero me voy a ir directamente, acá estamos apoyados sobre el suelo de perfil geológico, no tenemos ninguna característica especial del relleno ni del terreno, voy directamente al agua. Fíjense que en el caso del agua tengo acá el nivel detrás del muro y lo que sería el agua posterior al muro. Si yo desactivo esto, vamos a eliminar el agua y nos vamos a la verificación de equilibrio, bueno, acá tengo unos valores, 33 contra 56. Si me devuelvo al caso del agua, a la condición que teníamos originalmente, a esta, y pedimos la verificación de equilibrio, bueno, obviamente fíjense cómo cambian los valores, ¿no? Cambian radicalmente. Y adicionalmente, dependiendo del comportamiento del agua, pues si es agua, está acá, si es agua en movimiento, yo pudiese tener incluso desarrollo de su presión en el fondo de la zapata. Si alguno ha tenido experiencia con algún contacto con el caso de diques de contención o el caso de represas pequeñas, etcétera, sabrá que cuando se produce la línea de flujo entre la zona de mayor energía equipotencial respecto a la menor, hay todo un desplazamiento del agua en esa dirección y eso hace que se produzca un diagrama de supresión acá en la base de la zapata. Acá no lo tengo considerado, pero yo puedo decirle que lo active. Por ejemplo, puedo decirle que lo haga con la forma parabólica. Eso va a depender de un caso ya específico de movimiento de flujo bidimensional en el terreno, buscar una ramificación de lo que es la mecánica del suelo. Y ya cuando hacemos el equilibrio, bueno, fíjense, ya comenzamos a tener problemas de deslizamiento porque comienza a afectarse los valores efectivos que están en el fondo de la cimentación. Entonces, bueno, el tratamiento del agua, el software realmente permite hacer muchos casos. Podemos trabajar con agua contenida, podemos trabajar con empujes hidrodinámicos de igual manera,
podemos tener lo que sería lecturas de presiones de poro. En algunos proyectos pudiese ser requerido que se instalen piezómetros, por ejemplo. Entonces esos piezómetros nos van a dar las variaciones de nivel y podemos asignar dicha data acá con esta opción para poder tomar en cuenta el efecto de la variación de dichos niveles. Realmente es muy versátil tomar en cuenta esto en el proceso de diseño. Ya luego que garantizamos el equilibrio, el procedimiento es equivalente al caso anterior, pero tengamos en cuenta que acá todo ocurre por peso propio, por lo que será muy importante también tener en cuenta la capacidad portante. Fíjense que él nos da la opción de que la presión debajo de la zapata sea como un diagrama rectangular equivalente o mediante un trapecio, que es el que estamos acostumbrados a ver en la práctica. Pero el diagrama rectangular equivalente sirve para evaluar sobre todo los comportamientos a nivel de tensión de contacto, si queremos evaluar lo que sería la sobrepresión en un costado de la zapata. Bueno, esto también depende mucho del criterio del proyectista. Y fíjense acá, la verificación del muro consiste principalmente en una relación de peso, donde también podemos evaluar su estabilidad mediante el módulo de estabilidad de taludes que hemos visto anteriormente. Entonces, ese es el caso de muro de gravedad, también muy interesante y muy frecuente en la práctica. Vamos a echar un vistazo a otro. Vamos a revisar por acá el de pantallas. El de pantallas está interesante. Vamos a chequear este primero y así no perdemos de vista el contacto que tenemos con lo que les decía del agua. En este caso, este es un proyecto real, ¿okay? Donde ellos nos pedían evaluar el poder utilizar una pantalla de pilotes. Es una de las soluciones que abordamos en este programa, porque yo en lo personal, a mí me ha ido muy bien con esta solución de contención para el caso de las excavaciones. La explicación es relativamente sencilla. Siempre el problema en las grandes excavaciones son obviamente los procesos de entibado, las protecciones. Ustedes van a ver soluciones con muros colados, muros pantalla, pantallas hincadas, el problema de los tirantes, etc. Bueno, hay un montón de soluciones, pero todas son complicadas, todas son muy complicadas. A mí lo que me gusta de las pantallas pilote, telón de pilote como le llaman también en algunos sitios, muros de pilote secantes, tangentes, tiene muchas variantes el nombre también dependiendo del sistema constructivo. Lo que me gusta es que fíjense que, imagínense que ustedes van a hacer la excavación en esta zona y realmente la construcción de un pilote siempre es algo relativamente sencillo. Es como que cualquier empresa de pilotaje lo sabe hacer. Entonces lo que ocurre en este caso es que si hacemos un pilote uno al lado del otro, y vamos todo alrededor, pareciese ser costoso, pero realmente esto siempre, mi recomendación es evaluar el tema de costo-beneficio y seguridad contra otras soluciones que se utilizan tradicionalmente, que en muchos casos, por problemas de seguridad, tienden a incrementarse los costos fuertemente. Y en este caso, realmente, lo que hay que tener en cuenta es que vamos a tener un pilote que va a trabajar perfectamente a flexión. Entonces, fíjense que si ponemos un pilote, otro, ya después lo que debemos hacer es efectuar la excavación y tendríamos un muro hecho a partir de pilote, donde este pilote trabaja perfectamente a flexión. Ya luego, desde el punto de vista de acabado, se tiende a colocar concreto proyectado si queremos cubrir la totalidad de los pilotes. Ojo que en algunos casos simplemente se sellan las juntas y se dejan las tuberías de drenaje para garantizar el drenaje del muro y que no haya acumulación de agua allí, pero realmente es una solución muy versátil y en muchos sitios se empieza a utilizar con más fuerza porque realmente funciona, a mi parecer, muy bien. Entonces, fíjense en este proyecto, en la primera fase es como que ya están instalados los pilotes, tengo este desnivel y esta es la primera fase de la excavación. Yo puedo incluso analizarlo por etapas. ¿Okay? Fíjense, en esta primera fase, donde ya tengo instalados los pilotes y tengo una profundidad de 2 metros, bueno, ya tengo una deformación en el orden de 5 milímetros, prácticamente despreciable. Puedo analizar las fuerzas internas sobre los pilotes, esto lo diagramas de momento importante. Puedo analizar sus desplazamientos laterales máximos, 4.8 milímetros, y esto a mí me encanta esto. A mí me gusta muchísimo esto porque ¿cuál es el mayor problema de una excavación cuando está solucionada la excavación? Las estructuras de alrededor. Esto es un problema muy serio. Entonces, esta opción del software a mí me parece excelente porque nos da la magnitud del asentamiento del terreno detrás de la excavación. Esto es buenísimo porque nosotros necesitamos el impacto sobre esto. La cantidad de proyectos con demandas
por problemas de excavación en edificaciones donde comenzaron a aparecer grietas, problemas de comportamiento, es enorme, enorme, enorme. Esto es muy frecuente en la práctica, ¿ok? Entonces hay que tenerlo siempre bien en cuenta en nuestros proyectos. Entonces, con esta información, esta sería la primera etapa. Voy a continuar acá en la excavación, bajé 2 metros, seguimos bajando 4.5 metros. Vamos a ver qué ocurre ahora en el análisis. Vámonos acá arriba. Bueno, fíjense, ahora las deformaciones aumentaron, obviamente. Ahora tengo un desplazamiento de 13 milímetros. Tengo ahora un análisis de fuerzas internas. Tengo ahora mis análisis de deformaciones y de respuesta lateral. Y ahora veo cómo cambia el asiento. Ahora estoy en el orden de 12 milímetros de deformación vertical. Muy bien, vámonos nuevamente a la excavación y vamos a bajar hasta la cota del proyecto. Ellos querían ver qué pasaba con esta dimensión de pilote, ya ahora mismo se las muestro, para bajar 5 metros sin necesidad de anclaje. Originalmente, me voy a la geometría, si yo voy acá al caso del telón de pilote, fíjense, estos pilotes era la propuesta original, que estuviesen separados centro a centro 1,10 m, con un diámetro de 75 centímetros. Ojo, esto es variable, esto yo lo puedo cambiar perfectamente acá. Puedo también cambiar la sección transversal, circular, rectangular, lo que típicamente haríamos en la práctica es trabajar con el caso circular, pero también puedo utilizar otras opciones. Puedo trabajar con pantallas de hormigón, con tablas tacas, con perfiles de acero, puedo trabajar con muros de pilotes con secciones de acero. Entonces está bastante versátil porque ya tiene incorporado diferentes materiales constructivos, también según la tradición constructiva del sitio. Entonces, en esta tercera etapa, donde teníamos aplicado ya, donde teníamos desarrollado la excavación de los 5 metros, el análisis, bueno, a nivel de presiones laterales, tenía una deformación de 20 milímetros, teníamos un caso de asiento de 18 milímetros, y bueno, estaba en proceso de estudio el ver si esta solución funcionaba para ese proyecto en particular. Pero había una pregunta muy, muy importante. ¿Qué pasaba con el agua? Entonces, en este caso, resulta que había que estudiar el efecto del agua porque era un terreno que tenía problemas de saturación. Entonces, en este caso, si analizábamos la componente del agua, resulta que podía ocurrir esto que veíamos acá, que hubiese un proceso de saturación importante detrás del muro y que se generaba una especie de línea de flujo entre la zona más alta y la zona más baja. Si consideramos este comportamiento, vamos a ver qué ocurría con el proceso de análisis. Bueno, fíjense lo que ocurre con las deformaciones. Si nos vamos a las presiones, fíjense cómo se disparan los desplazamientos prácticamente a 5 centímetros de deformación. Las fuerzas obviamente también se disparan fuertemente sobre los muros y ya lo que sería el asiento detrás de la estructura, fíjense, estaba en el orden ya de 5 centímetros. Entonces, bueno, el primer problema que había que solucionar era de drenaje, por eso me gusta hacerlo de esa manera. Vamos a tener sismo, vamos a tener agua, vamos a tener un montón de cosas, vámonos por etapas, ¿okay? Vámonos por etapas, analizar el efecto de cada una de estas variables y no modelemos todo de un solo golpe porque siempre vamos a conseguir que cualquier error, cualquier cosa no la vamos a poder identificar para poder saber cuál es el impacto de cada una de estas variables externas en la respuesta global del elemento de contención. Si yo me quedase con esta solución, yo puedo revisar a partir del módulo de estabilidad de taludes, puedo revisar cómo funciona ese talud. Si yo digo acá, analizar, puedo pedirle que me busque la línea de falla más probable, la que tiene asociada el factor de seguridad más pequeño. Ya con la solución definitiva, vamos a ver cómo se comporta en este caso. ¿Okay? Y vamos a ver, aparentemente acá funcionaba. Y otra cosa interesante entonces era el diseño estructural del pilote, porque ¿qué otro problema tiene este tipo de proyectos? Que se cree que es el pilote convencional que va a trabajar sola compresión. El pilote que va a trabajar sola compresión por lo general tiene un requerimiento de acero mínimo, una cuantía mínima como elemento a flexo, compresión y listo, pero cuando ya pensamos que a partir de diferentes etapas hay un comportamiento y una variación del momento flectores y de cortante, bueno, hay que tener eso en cuenta en el proceso de dimensionar estructural del piloto. Si pedimos acá el detalle, nos vamos a dar cuenta que se habla de un momento último, de un momento resistente, porque esto funciona como un pilote sometido a cargas laterales. Fíjense que los diagramas de tensiones son bien particulares, estoy trabajando con la envolvente de las 3 fases que consideramos en el proyecto. Y bueno, es interesante porque el software nos permite abordar el análisis para esta condición. Este es un caso, obviamente, que estamos
estamos analizando sin el uso de anclaje. Estamos analizando 3 fases de la excavación simplemente para llegar a una cota de proyecto y ver qué ocurría con esta solución de pilote, pero también podemos utilizar el mismo módulo para modelar anclaje, donde podemos tener, en este caso, tengo un muro de hormigón convencional, muro de hormigón armado, que va a tener un espesor de 35 centímetros. Como les digo, de igual forma pudiesen considerar también una pantalla de pilote, eso depende de las características del proyecto, y vamos a ir modelando una excavación a diferentes profundidades. En este caso parto de una primera excavación de 3 metros que puedo perfectamente analizar, como hacíamos en el caso anterior, y ver qué ocurre con esos 3 primeros metros de excavación. Luego puedo bajar y decir, bueno, vamos a colocar un anclaje allí en esos 3 primeros metros de excavación y vamos a ver el efecto de dicho anclaje. Y fíjense que lo puedo ir viendo por etapas, ¿no? Acá vemos lo que sería el efecto del anclaje a dicha profundidad y puedo hacerlo para las etapas subsiguientes. Algo interesante acá cuando me voy al tema de los anclajes es que, en la segunda etapa, es que cuando marco acá, yo puedo considerar muchos tipos de anclaje. En este caso estoy considerando unas propiedades de anclaje con un módulo de elasticidad, un diámetro y una fuerza inicial de pesado. Pero si ustedes tuviesen la especificación particular del anclaje, ustedes pueden abrir esta ventana y pueden trabajar con barras pretensadas, con cables, con barras no pretensadas, con lo que llaman el Deadman, etc. Por ejemplo, si marco acá el caso pretensado, se me despliega un menú donde estas propiedades obviamente están en función del tipo de barra que estarían utilizando e incluso tienen muchos valores que son de fábrica comercial, que son las más utilizadas en la práctica y pudiesen definir estas propiedades en el modelo. Cuando no tenemos ese nivel de detalle, una forma típica de hacer el proyecto es especificar una información inicial para poder tomarla en cuenta en el proyecto, y siempre yo le explico a los proyectistas de esta área cuando inician los procesos de estimación de elementos de contención lateral y este tipo de cosas, siempre les indico que el trabajo es en conjunto, siempre hacemos un primer planteamiento de la mano con el ingeniero geotécnico que nos dé la data del suelo, cuando no somos el geotécnico, en algunos casos el propio geotécnico se encarga de todo esto, pero sobre todo el ingeniero estructural que inicia en este mundo, siempre le digo que inicia con unos valores preliminares y luego cuando se hace la licitación, la cotización del proyecto, donde las empresas ofertantes comienzan a presentar soluciones, allí es donde se pueden convertir todas estas propiedades en datos reales, en especificaciones reales de barras, de tensores, etcétera, que permiten ya que esto sea algo ya de aplicación directa para una fábrica determinada, para una compañía determinada. ¿Okay? Es entonces que si continuamos con el proyecto, me voy a la siguiente fase, ahora hago una siguiente nivel de excavación, puedo volver a analizar lo que ocurre con esa excavación, estando trabajando solo el primer anclaje, inmediatamente podemos colocar la segunda fila de anclaje, como se observa acá, y puedo hacer el análisis. Y fíjense que siempre voy a estar revisando la deformación horizontal y lo que les decía, el comportamiento estructural del elemento y el asentamiento detrás de la estructura. Fíjense que para esta profundidad, donde estos valores de deformación dependen de las propiedades elásticas del anclaje, bueno, fíjense que este valor de 7 milímetros todavía está bastante bajo, todavía está dentro de los parámetros que pudiésemos considerar como aceptables en un proyecto, pero es interesante porque ya el que nos manifiesta con la deformación quiere decir que no lo está considerando como un simple elemento de rígido de contención, sino que está tomando en cuenta en la respuesta de interacción sobre la estructura lateral, está tomando en cuenta la propiedad elástica del anclaje que estamos utilizando. Si me voy a la siguiente fase, vamos a seguir bajando, llego a 8.5 metros, puedo revisar el análisis para ese caso, puedo ver, fíjense que ya el asiento comienza a ser mucho más importante, ya allí luego colocamos el anclaje y bueno, finalmente llegamos a la cota de proyecto. Esto es lo que típicamente hacemos en un proyecto de este tipo. ¿Por qué? Porque no tiene sentido que analicemos la condición final del proyecto, no. Porque a medida que se desarrolla la excavación, a medida que aplicamos el proceso de anclaje, hay toda una variación en estas fuerzas internas, fíjense todas estas variaciones de momento, cortante, todo lo que tiene que ver con deformaciones laterales y todo lo que tiene que ver con deformaciones verticales detrás de la estructura. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta de esta manera. Las excavaciones no podemos analizar la condición inicial y condición final, no, porque puede haber una condición intermedia que modifica totalmente la estabilidad del proyecto. Y
obviamente, desde el punto de vista de ejecución, uno indica el cómo se debe desarrollar esto paso a paso, ¿ok? Porque si no, puede haber muchísimos problemas en pleno proceso de excavación. Estoy seguro que ustedes han visto en YouTube, en Twitter y en muchas redes sociales muchísimos problemas de excavaciones que fallaron en pleno proceso de ejecución, en pleno proceso de colocación, o anclajes que al terminar de colocarlos se soltaron y hubo mecanismos de falla. O sea, estoy seguro que lo han visto porque hay mucho de eso en las redes y todo depende de no hacer el análisis correspondiente a las etapas de excavación como les indico acá. Ya luego cada una de estas etapas, ustedes pueden revisar todas estas variables que veíamos acá, donde, por ejemplo, están las que corresponden con la verificación de estabilidad interna de los anclajes. Estos anclajes tienen unas características elásticas y tienen unas propiedades que dependen también del contacto del suelo, de manera de que hay una fuerza sobre el anclaje y una máxima fuerza que puede desarrollar el anclaje en contacto con el suelo. Entonces, a partir de allí se deriva un factor de seguridad que tenemos que tener siempre verificado, pues puede haber que un anclaje esté literalmente sufriendo mucho respecto a otro. Fíjense, este valor es 3.2, 2, 3.4, podemos decir que están más o menos trabajando de manera equivalente, pero puede haber un caso donde uno de estos anclajes esté trabajando a 1.4 y el resto de los anclajes está con factores de seguridad mayores a 4. Quiere decir que hay un problema en esa etapa de construcción, hay que analizarla bien para mejorar el comportamiento de dicho anclaje. Luego está lo correspondiente a estabilidad externa. Acá siempre nos vamos a vincular con un proceso de estabilidad de taludes, como hemos hecho anteriormente, donde de igual forma puedo aplicar un proceso de optimización para ubicar el factor de seguridad más pequeño de este sistema y ver si tengo que alargar los anclajes, si está bien con esta profundidad, de manera que este análisis siempre es obligatorio. Bueno, a nivel de seguridad estamos bien acá también con este proyecto. Y luego está el dimensionado, que ya depende de un envolvente de las etapas para verificar lo que sería el acero de refuerzo por flexión, por cortante y las cuantías mínimas que exige el código que estemos utilizando. Y siempre vamos a poder visualizar acá el detalle. Importante en el caso de las etapas es que yo acá tengo el envolvente, pero yo puedo marcar lo que me haga el diseño para una determinada etapa, ¿ok? Puedo decirle, mira, revísame la etapa 1, revísame luego la 2, la 3 y así voy. Esto siempre es importante porque eso también nos da sensibilidad a cuáles son las etapas críticas del proyecto, ¿ok? Para tenerlas en cuenta. Entonces, bueno, con esto realmente podemos hacer mucho más cosas. Ya podemos ver la influencia de la sobrecarga del agua, fuerzas aplicadas. Realmente hay mucho que hacer con este módulo de estabilidad con este módulo de pantalla, donde podemos modelar estos soportes, estos anclajes. Realmente es bien interesante porque el software también es muy fácil de aplicación y todo está muy claro para que podamos hacer una muy buena especificación a nivel de proyecto. Les muestro otro módulo. Vamos a ver este que está acá, es de suelo reforzado. Y este ejemplo está interesante porque este es uno de los casos que desarrollamos en este programa de formación y lo hacemos todo según la guía de diseño y construcción de suelos, de muros de suelo mecánicamente estabilizados de la Federal Highway Administration de los Estados Unidos. Esta es una guía muy completa que ilustra el cómo diseñar este elemento de contención, que también son bastante frecuentes en la práctica, mediante el uso de geotextiles, lo que sería el proceso de compactación por capas para combinarlos con geotextiles, con geomallas, con refuerzos que ya ayudan a incrementar la capacidad portante del terreno. Y todo esto, fíjense, como les decía, siempre lo hacemos de forma manual. Este es un ejemplo manual que luego verificamos con el software para validar todo el funcionamiento. Y de igual manera, el caso de anclaje que acabamos de ver, fíjense, acá también está hecho de forma manual, ¿ok? Porque lo que típicamente hacemos es que para tenerle confianza a este software o al que sea, es que simplemente desarrollamos todo esto, primero manualmente y luego pasamos a la aplicación de la herramienta. En este caso, en la geometría, fíjense, tengo definido por alturas. Acá tengo un muro de 10.2 metros de altura. Realmente un muro de suelo reforzado podemos llegar a alturas importantes. Incluso esto puede funcionar como estribos de puente. Realmente tiene muchísimas aplicaciones. Fíjense que acá yo puedo hacer una división de lo que son los espesores, ese material de relleno que voy a compactar. Si lo veo acá en 3 dimensiones, acá veo como una especie de detalle de lo que sería ya esa geomalla o esa geogrilla que va a trabajar como suelo reforzado. Este módulo me permite diseñar también
lo que sería el caso de las escamas, de los muros de escama, como también se le conoce, lo que fabrica la empresa Tierra Armada, Freycinet. También podemos considerar ese tipo de diseño acá, que es con el uso de tiras metálicas, también lo podemos hacer acá y es uno de los ejemplos que desarrollamos de igual forma. Fíjense acá, el tipo de refuerzo tiene unas características. Entonces, estas características que están acá, lo que típicamente hacemos en los proyectos cuando no hay dato inicial es que trabajamos con data de algunos fabricantes. Yo, por ejemplo, a veces utilizo la información de esta empresa, de Acegrid, que está acá. En realidad no tengo ningún contacto comercial con ellos, pero algunos de sus catálogos dan información técnica bien interesante. Y de igual manera, si ustedes googlean o ya tienen la data del tipo de refuerzo que se va a utilizar, pueden perfectamente utilizar el que sea más conveniente. Pero si ya tienen datos más exactos de qué es lo que se va a hacer en el proyecto, ustedes pueden marcar acá y fíjense que tienen todas las empresas más importantes que se dedican a esto. Incluso esto está interesante porque estas empresas que están acá son en su mayoría las empresas a las que hace mención esta guía de diseño. ¿Okay? Ellos tienen acá un índice de empresas, ahora mismo, no sé si lo consigo, pero no sé si lo llegue. Ajá, acá está, sí, llegamos acá. Acá hay todo un listado de empresas que son como autorizadas y que literalmente tienen los controles de calidad requeridos, etcétera. Bueno, esa es la misma empresa y otras más nuevas que han surgido en los últimos años están incluidas acá en el catálogo del material que podemos utilizar. Lo bueno de esto es que si yo marco una de ellas, ya automáticamente me trae las propiedades. Y entonces estos parámetros los definimos en el proceso de diseño. Cuando les mostraba acá el proceso manual, realmente, bueno, cada una de esas características uno las especifica en el proceso de diseño porque es determinar la longitud del geotextil, la longitud del refuerzo y todo esto, ¿ok? En nuestro caso estamos asignando unas propiedades que, como les decía, provenían de un catálogo, que es algo muy típico en la práctica, que de repente no se tiene mucha información del proyecto. Y bueno, y simplemente hacemos un tanteo. Aquí, fíjense, estoy planteando longitud de refuerzo iguales, que esto también puede variar. Nosotros luego, según en los análisis de estabilidad, podemos variar las longitudes para que vayan cambiando con la altura, etcétera. Pero bueno, acá lo hemos hecho con una misma longitud. Obviamente tenemos asignado unas propiedades del suelo. En este caso estoy trabajando con un material arenoso. Y al igual que en los casos anteriores, fíjense, puedo asignar una carga, una sobrecarga. En este caso tengo una sobrecarga acá de 10 kilonewton metro cuadrado, así como una tonelada metro cuadrado puede ser equivalente a vehículos livianos, a carga de vehículos livianos, etcétera. Y ya luego lo que hago entonces es verificar primero el equilibrio. Entonces está interesante porque esta es una solución que hace unos años realmente esto quedaba de manos de personas muy especializadas en el área de suelos reforzados, se lo digo con mucha experiencia. Ya ahora realmente es interesante que con este software podamos hacerlo. Hace muchos años teníamos que ir a una casa que se encargaba de esto, que era muy específica de este proceso constructivo, etcétera. Bueno, ya gracias también a que la Federal Highway ha facilitado los procesos de diseño, los procesos de verificación según teoría del RFD, entonces nosotros podemos perfectamente también utilizar estos software para hacer esta verificación. Fíjense que podemos analizar lo que ocurre entre bloques, en el fondo de la cimentación del elemento, podemos hacer la verificación de lo que sería vuelco y deslizamiento, siempre vamos a poder pedir el detalle de lo que ocurre en cada profundidad del refuerzo. Él hace todo el análisis de estabilidad para cada cota como tal. Y el análisis de capacidad portante también está interesante porque acá ahora trabaja todo esto como un gran elemento de contención, de manera que fíjense cómo se desarrolla el diagrama de tensiones acá. También pudiésemos decirle que me dé el detalle solo acá de la zapata, solo que me dé la información de la zapata y también podemos revisarlo con el módulo zapata. De manera de que con esta información, si el estudio técnico me da datos para yo validar esta capacidad, bueno, yo puedo perfectamente dar esta información acá al software. Si definitivamente no es así, entonces yo al marcar esta opción puedo activar el módulo Zapata, como lo hicimos al comienzo, y puedo revisar con el módulo Zapata lo que está ocurriendo a nivel de capacidad portante. ¿Vale? Entonces está bastante versátil de igual manera. Otra verificación que hace interesante es el deslizamiento de los refuerzos. De manera que estos refuerzos obviamente están sometidos a un empuje horizontal, ya lo hemos visto, por eso siempre es importante repasar el tema de empuje y todo esto. Y acá vemos lo que son las fuerzas resistentes contra las fuerzas activas para llegar a la verificación de que no haya un deslizamiento de este geosintético respecto al terreno.
El análisis de estabilidad externa lo hace desde el punto de vista de resistencia a extracción. Acá aplicamos las ecuaciones de la Federal Highway para hacer estas validaciones y para poder saber cómo está trabajando cada uno de estos geosintéticos. Y esto está bastante holgado, el que está más solicitado está en el orden del 40%. Acá nunca dejamos esto trabajando al 100% tampoco, pero probablemente podamos hacer algún ajuste en la longitud del geosintético, variar algunas longitudes, etc. ¿Sí? Y siempre vamos a poder hacer el análisis de estabilidad global, como hacemos con el módulo de talud, de manera que él haga la optimización para conseguir el factor de seguridad más pequeño asociado al mecanismo al mecanismo de respuesta que puede tener este talud conjuntamente con el muro. ¿Okay? Entonces que está interesante este módulo porque bueno, combina lo que hemos visto antes ya con el tratamiento de un muro de suelo reforzado, que es un tópico que, como les comento, realmente hace unos años era bien difícil involucrarse en este tipo de proyectos. Es interesante que lo podamos abordar por acá con el uso de esta herramienta. Otro módulo interesante es el correspondiente a la utilización de pilotes antideslizantes para mejoramiento de taludes. En este caso, fíjense, tenemos un talud típico de vialidad, donde esta es la zona superior, esta es la parte de la vialidad y podamos tener algún mecanismo de falla en esta zona. Entonces, fíjense que acá lo que veíamos hace un momento como pantalla de pilote, ahora es como una especie de pilote antideslizante que evita que se produzca un mecanismo de falla en esta zona del talud. Esta línea que está acá es línea de agua. Si nos vamos acá al agua, vamos a ver que yo puedo asignar cotas de agua dependiendo de lo que indique la evaluación con ensayo SPT. Acá es una especie de línea recta, pero yo incluso puedo hacer una figura con la forma que quiera. Lo puedo hacer de manera gráfica, puedo trabajar con presiones de poro, puedo considerar incluso succión, en algunos casos también el fenómeno de succión, dependiendo del tipo de suelo, puede ser interesante también. Y bueno, en este caso, lo más importante es que cuando hacemos los análisis de estabilidad, si yo analizo la estabilidad de este talud y pedimos la optimización, él puede ejecutar un análisis donde evalúa todo el comportamiento completo del talud y obviamente está tomando en cuenta la presencia de este elemento que tenemos acá. En algunos casos incluso podemos equivocarnos y pensamos que la solución está mediante este elemento, que resulta que el mecanismo de falla está acá arriba. Entonces, siempre es interesante hacer varios análisis por etapas para poder estar seguro de la influencia de estos componentes. Acá el factor de seguridad está bien, si yo incluso me voy a métodos más nuevos para analizar la estabilidad, como el método de Spencer, siempre es bueno tener esta data porque eso nos va a permitir verificar ahora los pilotes ante el comportamiento que está restringiendo acá este elemento. Fíjense que él participa como un pilote que controla el deslizamiento del talud completo. Entonces, si yo le doy acá a ejecutar el módulo del piloto antideslizante, automáticamente me va a permitir analizar ahora estos pilotes como veíamos antes, de forma equivalente a cómo ocurre el módulo de contención lateral. Bueno, fíjense que si vemos acá las deformaciones, estos pilotes, habría que evaluar este desplazamiento completo que experimenta acá. Pareciese que como que no hay un punto de empotramiento, entonces pudiese requerirse que estos pilotes tengan un mayor embebido para que funcionen más como un elemento en cantilever. De igual forma voy a poder evaluar la proporción de asiento, fíjense que es 1 milímetro apenas, bastante bajo, pero bueno, vamos a poder utilizar el mismo criterio que veíamos antes. Y vamos a poder desarrollar también el diseño estructural de los pilotes. ¿Okay? De manera que esto que tenemos acá sería ya el proceso de diseño estructural de este elemento que tengo acá. ¿Okay? Lo tengo un poco tapado por un tema de escala con la pantalla, pero bueno, aquí lo vemos ya a nivel de diseño estructural. Entonces está bien interesante también este módulo como complemento a lo que es el proceso de contención. Esto es una solución también bien interesante para el caso de talud. Y finalmente les muestro el módulo de estribo de puente, que es otro módulo que también abordamos en este programa, donde este es un estribo que está apoyado sobre grupos de pilote. Hay una geometría, de por sí este estribo es de un proyecto pues, del que participamos hace unos años y en ese momento lo hice casi que todo de forma manual y lo que hicimos después fue reproducirlo acá en el software. Realmente los resultados son bien interesantes, como podemos aprovechar la herramienta para diseñar tanto el estribo como el grupo de pilotes. Acá, bueno, está todo lo que son las magnitudes de carga que provienen de la estructura de puente. Todos estos valores que están acá son las reacciones que
venían del tablero de puentes sobre el grupo sobre el estribo como tal, que llevaba el grupo de pilote. Acá están las características de la cimentación, bueno, está todo acá bien detallado, y ya luego este módulo nos permite primero revisar equilibrio. En este caso, como tengo pilotes, grupo de pilotes, no aplica validar vuelco y deslizamiento, sino que me voy a otra cosa, que es analizar el comportamiento del grupo de pilotes. Si yo doy clic acá al grupo de pilotes, me lleva ahora al módulo grupo de pilotes, donde puedo efectuar el diseño de los pilotes, ya considerando su respuesta lateral, los momentos de volcamiento. Fíjense, está bien interesante. Puedo incluso considerar resortes, tanto en la punta y a lo largo del pilote, y ahí nos tenemos que involucrar un poco con el comportamiento de la cimentación como tal. Puedo efectuar el diseño estructural de los pilotes, considerando incluso las cargas de tracción, porque como hay momentos de volcamiento, al descomponerlas, unas se convierten en compresiones y otras en tracciones, y él logra hacerlo. Incluso lo hemos verificado manualmente y lo hace excelente. Y luego podemos revisar ya aparte del pilote cómo funciona a nivel geotécnico, para estar seguro de que su comportamiento geotécnico está correcto como elemento individual. Entonces está bien interesante, porque bueno, esto lo tenemos también con teoría AASHTO-LRFD. En este caso, en la configuración, si yo me voy acá y voy acá a editar, bueno, fíjense que tengo activado el LRFD, tengo todo analizado por Coulomb, y estoy revisando el estado límite de resistencia, servicio y extremo, que es lo que típicamente haríamos para el caso de puente. ¿Okay? De manera entonces que está bien interesante. Bueno, esto es lo que tenía preparado para ustedes el día de hoy. Toda esta información forma parte de nuestro programa de formación, estabilidad de taludes y diseño sismorresistente de muros en pantalla. Este programa de formación inicia el 29 de octubre. Ya tenemos muchas personas apuntadas ya a este programa. Es un programa de 4 semanas intensivas con análisis geotécnico, estructural, manejo de software. Es totalmente online, como la sesión que hemos visto el día de hoy, sesiones grabadas, sesiones en vivo semanales, donde estaremos 3 profesores a cargo de todo lo que son las sesiones en vivo de este programa en particular. Vamos a trabajar con el software Geo 5, que estuvimos viendo a lo largo de la presentación. Tendrán licencia incluida sin ninguna restricción, sin ninguna limitación. Cuando se apuntan al curso, les damos las indicaciones para poder activar esta licencia educativa, que la pueden utilizar a lo largo de todo el programa de formación. También le vamos a echar un vistazo a la opción de CIPE, que tiene que ver con muros de contención, muros de sótano. También tendremos chance de ver un poco esto. Trabajamos principalmente con el ACEI 318 y el AASHTO LRFD. Si requieren mayor información, pueden llenar el formulario y contactarnos a través de nuestro correo electrónico en nuestras redes. Aquí tenemos un poco lo que es el contenido. Si quieren un poco más de detalle, también pueden descargar el catálogo. Lo descargan el catálogo, van a conseguir un poco la descripción del programa, lo que sería ya el contenido de cada uno de los tópicos que se abordan. Lo que podemos agregar es que al comienzo del programa analizamos el talud desde el punto de vista de la mecánica de suelo aplicada. Es lo primero que hacemos para poder hacer análisis de taludes, tanto para cargas gravitacionales como para carga sísmica. Y luego nos vamos a analizar comportamiento técnico estructural de elementos de contención, para luego empezar a utilizar los software. ¿Okay? Parecido como hicimos la sesión el día de hoy. Mecánica de suelo, comportamiento, estabilidad, diseño estructural. Ahora vamos a aplicar software. Por lo general, las sesiones en vivo se las dedico a presentación de proyectos, a presentación de casos, análisis de modelo, para que podamos discutirlo, de manera de que a lo largo de las sesiones ustedes van viendo las sesiones grabadas, van descargando el material, van revisando los casos resueltos, y la sesión en vivo por lo general la dedico para presentarles un proyecto, mostrarles un problema real, un caso real, que podamos jugar un poco con el software para que podamos evaluar otras condiciones, otros casos. Y bueno, realmente siempre ha sido una experiencia bien interesante, donde se apuntan ingenieros geotécnicos, ingenieros estructurales, ingenieros de la parte sísmica. Realmente siempre es bien gratificante, un público bien diverso que ha hecho este programa de formación, y eso es algo que me contenta mucho, porque, como les decía al comienzo, estas cosas antes siempre eran mucho del mundo geotécnico. Entonces ahora, mediante esta metodología en la que logramos integrar en la respuesta geotécnica con la estructural, entonces ahora en programas de formación del área geotécnica, de comportamiento geotécnico, análisis de taludes, etc., hay ingenieros proyectistas que
son del área estructural, pero que se enteran de qué es lo que ocurre en este mundo, cómo se hacen las cosas, cómo utilizar estas herramientas, realmente siempre es muy gratificante. Los que deseen descargar el software, que no lo conocen todavía, pueden ir a la página web de Geo5, Find Software, les copio acá el enlace, se las copio acá para que lo tengan, allí lo tienen enviado, y pueden descargar la versión demo. La versión demo es totalmente operativa, no tiene ninguna restricción, pero el modelo no lo pueden guardar. El modelo no se puede guardar, simplemente pueden utilizar el software tal cual como lo he hecho el día de hoy. Pueden montar todos los modelos que vimos el día de hoy exactamente igual, pero el modelo no se puede guardar. Si desean más información técnica sobre el software, ustedes dan clic acá en documentación y pueden descargar tanto el manual de usuario como los manuales de ingeniería. Los manuales de ingeniería están bastante buenos porque tiene tutoriales, ejemplos resueltos, está bastante completo para utilizar la herramienta. Los que se apuntan al programa de formación sí tendrán acceso a una licencia educativa donde sí pueden guardar su modelo, pueden perfectamente ejecutar todo lo que es la funcionalidad del software y guardar el modelo para irlo revisando a lo largo del curso, para discutirlo, etc. De manera entonces que, bueno, tienen las dos opciones allí a la mano, ¿okay? Sin mayor inconveniente. Muy bien, déjenme ver que tengo por acá algunas preguntas. Vamos a ver qué nos da tiempo de responder. Ya estamos tocando casi las 2 horas de presentación. Vamos a ver, a responder algunas cositas por acá. Muy bien. El enlace para la presentación, bueno, probablemente luego te recibirán un enlace a través de la web. Las personas encargadas de esa parte les darán la información que puedan acceder nuevamente a la grabación del seminario. ¿Okay? Muy bien. El programa no arroja información sobre el espaciamiento entre la junta de construcción por contracción y temperatura. No, porque es un tema bastante complejo. Eso tiene que ver mucho con el comportamiento del hormigón como tal. Y realmente lo que hay mucho son las recomendaciones típicas para esas separaciones. Es uno de los tópicos que abordamos acá en el tema de recomendaciones constructivas. Cuando vienes acá en este tópico de recomendaciones constructivas, ahí les doy los valores recomendados de separaciones de junta de retracción, contracción, etcétera, en vista de que los software por lo general no muchas veces se involucran en eso porque depende mucho del comportamiento del hormigón. ¿Okay? ¿Cómo se maneja el tipo de suelo y muros hincados en el software? Bueno, ustedes pueden perfectamente, cuando van a la opción de pantallas o tabla estaca, pueden definir acá en la geometría, pueden definir un tipo diferente de elemento de contención, puede trabajar, por ejemplo, con tabla estaca, etcétera, y ahí darían las características de ese comportamiento, de ese elemento, en la respuesta ya del elemento de contención. ¿Okay? Muy bien. ¿Dónde puedo conseguir el software? Bueno, ya está, me lo habían consultado antes, ya les indiqué cómo lo pueden descargar. Muy bien. Con la presencia de agua en la excavación del suelo, en la zona de excavación, ¿no era propenso a levantarse? Sí, es un análisis que se hace, lo que llaman tal cual el proceso de levantamiento o bouncing o como lo quieran llamar, pero sí, el geotécnico se encarga de revisar según el gradiente de que no exista un mecanismo de falla en el fondo de la excavación, tal cual. En este caso estaba garantizado, pero es una práctica habitual hacer la verificación de falla en el fondo de la excavación por gradiente hidráulico. Muy, muy válido tu comentario, Javi. Muy bien. Perfecto. Vamos a ver, Eugenio me consulta acá, los dibujos de proyectos de muro pantalla. Bueno, ya por consideración de tiempo no me da tiempo de mostrar detalles constructivos, estructurales, pero bueno, creo que tienen la mayor cantidad de información para que puedan aprovechar la herramienta. A ver, estribos con pilotes se manejan de punto de fricción, ambos, puedes tener las dos soluciones, de por sí puedes modelarlos acá, puedes trabajar con pilotes de fricción o pilotes por punta sin ningún problema, ¿ok? Ambas soluciones son perfectamente válidas. Lo que obviamente hay que tener es la data del terreno, la interacción del pilote con el suelo, tener eso bien cuantificado, y es perfectamente válido utilizar el comportamiento por punto de fricción en lo que sería la respuesta. Consulta por acá, Paul, el costo posterior al
seminario les llegará un correo informativo con todo lo que sería el detalle del programa de formación. Si requieren más información, pueden perfectamente responder a dicho mail para que tengan el feedback de cualquier duda que puedan tener de orden técnico o económico en relación a el programa. ¿Cuántas horas por semana se le dedica al curso aproximadamente? Por lo general, este tipo de programas de formación tenemos una sesión en vivo, que es como la de hoy, que está en el orden de 2 horas y media, que es la sesión en vivo, más el estudio del material que está dentro del aula virtual, suman cerca de las 8 horas aproximadamente semanales, entre 8 y 10 horas, dependiendo obviamente de también el esfuerzo que pueda aplicar cada uno de ustedes a la revisión del contenido, a la revisión del material. Muy bien, Jorge por acá me consulta también los costos, ya luego recibirán dicha información. Allí mismo pueden consultar en lo correspondiente a descuentos, etcétera, y pueden con la persona a cargo pueden manifestar todas esas cosas, no hay ningún problema. Geo5 tiene cabida en los flujos de interoperabilidad BIM. Sí, sí lo tiene. El día de hoy me enfoqué en el área principalmente en el área de elementos de contención y me fui mucho al área de técnica estructural, pero de por sí van a ver que el módulo estratigrafía tiene una gran ventaja para lo que es el área BIM. Se los muestro acá rápidamente. Si nos vamos a ese módulo, vamos a ver, se los abro por acá. Es un módulo que permite abrirlo, si les muestro algo de la parte BIM. Obviamente acá no me dio chance de mostrarles eso, pero este modelo, vamos a ver uno acá, vamos a ver uno acá. Bueno, fíjense, este modelo que tengo acá, se los muestro, es un modelo hecho con el módulo estratigrafía, que permite modelar el terreno en 3 dimensiones, como se observa allí, entre que está modelado todo el terreno según una topografía original, etc. Ustedes pueden perfectamente acá hacer la exportación a un formato IFC y pueden acoplar esto perfectamente a lo que sería el Revit o cualquier otra herramienta del área BIM, pueden acoplar estructuras, etc. ¿Okay? Hay un vídeo nuestro en el canal de YouTube donde hablo un poco de eso y hago la exportación a una herramienta BIM Autodesk, de manera que pueden ver un poco la aplicación de lo que sería el software dentro del mundo BIM, dentro del área BIM. ¿Okay? ¿Qué criterio se considera para elegir la línea de falla en la estabilidad? Bueno, es un proceso de tanteo, obviamente depende de una relación de fuerzas actuantes y resistentes. Ya desde el punto de vista de taludes, a partir de esa relación de fuerza resistente actuante, llegamos a lo que sería la línea más débil, que es la que tendría asociado el factor de seguridad más bajo, y esa sería la línea de falla más probable del sistema que estemos analizando. ¿Se harán estimaciones sísmicas para presas? No está enfocado al área de presas como tal. Lo que sí haremos es considerar, como les vimos el día de hoy, qué efecto puede tener el agua desde el punto de vista de presencia de empuje, su presión en el fondo de la cimentación, etc. Pero el caso de presa es un caso muy específico, muy particular y requiere varias horas de estudio enfocados solo al concepto de represa. También intervienen otros factores allí adicionales. ¿Okay? El costo del software, si estuviesen interesados en el software, específicamente pueden visitar la web de Geo5 y acá tienen una gran ventaja porque pueden, vamos a irnos a la lista, pueden escoger por módulos, está por módulos, lo pueden comprar por módulos separados, por paquetes y bueno, obviamente buscar la opción que mejor les convenga. Entonces el que le interesa de igual manera también, estamos a la orden si desean algún detalle adicional. Todos nuestros egresados de los programas de formación de sísmica tienen acceso a descuentos adicionales a los que salen en la página web al adquirir el software. ¿Okay? De manera que también pueden tomar eso en cuenta si se han sido egresados de nuestros programas de formación, etc. ¿Okay? Muy bien, Herbert me consulta por acá, sí, seguramente te va a llegar vía mail la información correspondiente al programa, todo el aspecto técnico, económico, etcétera. Serán diseños de diseño de puentes. Bueno, el caso de estribos, tenemos unos casos resueltos para estribos de puente, el análisis técnico, el análisis estructural del estribo de puente, no el puente como tal. ¿Okay? El puente como tal obviamente ese es otro mundo, pero en este caso como es elemento de contención lateral nos concentramos en la respuesta del estribo a nivel geotécnico y a nivel estructural. ¿Okay? Muy bien,
Bueno, perfecto, señores. Muchísimas gracias a todos por su asistencia, por su participación. Un verdadero placer el haber podido estar hoy acá con ustedes. Espero que haya sido de provecho la sesión. Ya, como les digo, quedan cordialmente invitados a este programa de formación. Van a recibir el detalle vía mail posterior al seminario y de igual forma también podrán hacer sus consultas también de orden técnico, económico, etcétera, para evaluar si cumple con sus requerimientos, con sus necesidades. De igual forma también les dejo por acá la información del software Geo5, que a mi parecer está excelente. Yo soy bastante necio con este tema de los software, les confieso, y realmente este es un software que me ha gustado muchísimo porque no es una caja negra, tengo todo bien controlado, he validado todo de forma manual y me parece que es una excelente herramienta para este tipo de proyectos. ¿Okay? Bueno, muchísimas gracias a todos por su asistencia, por su participación. Un fuerte abrazo, muchísima salud para todos y que tengan un excelente fin, lo que queda de semana y un excelente fin de semana. Estamos en contacto y hasta luego.